¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenos días. Exactamente la hora 12 con 2 minutos. Estamos comenzando la primera edición. El compañero Horacio Embón está regresando desde Santiago del Estero. Y comienzo saludando a mis compañeros. Primero, Constanza Viñas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Coti? ¿Qué dice? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Bueno. Viñas, ¿por dónde vamos a andar? Del debate se va a hablar, vamos a hablar de los proyectos, hay mucha actividad el miércoles. Sí, ¿Qué vamos bueno, a tener, Viñas? de hecho vamos a hablar del proyecto que vuelve del Senado a la Cámara de Diputados con las modificaciones de alquileres que van a también ser tratadas esta semana en un plenario de comisiones. Perfecto. Y el señor Guido Braslaski. ¿Cómo le va, Braslaski? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Bueno, ¿Qué tal? Muy bien. dígame, ¿ayer vio el partido primero y después vio el debate o no? Vi el partido, tengo que decir que vi el partido el sábado también. ¿El de Independiente? Ah. Estuve ahí. Ah, sí. Estuve ahí, sí. Jugó muy bien Independiente, ¿eh? Sí, fue igual Sí. duro, ¿no? Sí, Como se todos los fue el técnico. clásicos. Sí, sí. Se fue el técnico. No fue un buen sábado entonces para usted. No, pero yo soy independiente. Ah, ¿sí? ¿Cómo hiciste para ir? Bueno, Epa, mirá No vos. lo puedo decir. por eso es un hecho tan destacado. Mirá vos, qué bien. No, igual se debería volver a la cancha Sí, claro. de visitante. Sí, Debería ser un signo de normalización de la Argentina, sería poder ir de visitante nuevo a la cancha. sí, por supuesto. Habría que bajar los niveles de confrontación del fútbol. En definitiva, el fútbol es un juego, es un deporte, ¿no? Sí, sí, es un temazo, porque justamente en Newell's Central hubo un hincha de Central que Sí. hizo lo mismo que Braslaski, pretendió ir a la cancha de Newell's y Ajá. terminó golpeado. Sí, sí, Ah, sí, sí. bueno, hay Es un gente que tema. no quiere ir, sí, sí. Vos es que yo lo Obviamente pienso. no grité los goles, ¿no? Claro, y sí. Y no, obviamente. Traté de pasar desapercibido, pero... Porque por otro lado, por un lado está lo que vos decís, pero por otro lado, viste, el tema de que va la hinchada hace que vos tengas imágenes que... ¿Vos vas a la cancha, Viñas, o no? No, fui algunas veces a la cancha de River, pero me distraigo mirando a la gente yo. No, es un El espectáculo partido bárbaro. me distrae un poco. me Pero gusta más viste la- que yo no sé qué puede pasar con lo que decís vos, Guido, porque el hecho de que vaya la hinchada local únicamente permite que haya, por ejemplo, mucho chico. Viste, hace poco fue Claro, premiada para eso. una foto hermosa de un hincha de Colón con un Con el bebé, bebé. cosa que yo no sé si habría que hacer, no iría yo. Pero mucha mujer, por ejemplo, en la calle, ¿no? En la cancha. Te lo permite esto de que hay hinchada local nada más, pero bueno. Claro, bueno, pero hace unas décadas, no digo que era un mundo ideal, pero estaba la tribuna visitante, Sí, la platea claro. visitante, y se convivía. Y el tema de la violencia Sí. en el fútbol fue llevando, y ahora todos normalizamos de que no hay más visitantes en la cancha. Sí, lo ideal sería poder ir con público visitante y que pasen las escenas que decías. No, bueno, Claro, hay totalmente. que quitarle el dramatismo que tiene el Sí, fútbol, ¿no? Sí, es lo que pasa que es una sociedad muy violenta la Bueno, que estamos viviendo. por eso ¿no? Y digo el un fútbol signo... exacerba, Sí, pero Sí. un signo de normalidad de la sociedad sería volver el visitante a la cancha. sí, sí. Lo que pasa Una que es mejor un temazo. convivencia. Lo que pasa que, viste, bueno, esto es la locura de la calle también, la violencia que hay implícita Bueno. en la calle permanentemente, ¿no? Ujú. Qué sé yo. Pero bueno, así que tuvo un buen sábado. Pero entonces. bueno, sábado, domingo, debate, Sí. Volviendo al tema más Sí. políticamente específico, y ahora estamos aquí con tema parlamentario. Vamos a ver esa sesión el 10 de octubre, se está Sí. hablando la semana que viene, ¿no? Recién, Vamos a repasar qué temas podrían llegar sí. a estar. Recién en una posible estuvimos con el diputado Finocchiaro, que estaba ingresando Finocchiaro y escuchó que nosotros decíamos que posiblemente Germán Martínez había hablado Sí. de que tal vez había sesión el 10, y dijo Finocchiaro, yo no sé por qué dicen que debe ser información que tienen ustedes, por qué hablan de la sesión del 10, porque nosotros la verdad todavía no tenemos nada y nos gustaría discutir un montón de cosas. Habla de financiamiento educativo, donde lo que están planteando ellos es que, bueno, si la educación es federal y los fondos van a las provincias, que participen, lo muestran como una prenda, la verdad, importantísima junto por el cambio, que participen los gobernadores ganadores que tenemos en un montón de provincias. Claro. Son ellos los que van a tener que discutir el presupuesto y obviamente hacen gala desde Chubut a Jujuy de que hay mucha provincia, va a haber mucha provincia administrada por la oposición. Entonces dice,
no tenemos nada del próximo 10 porque queremos discutir eso. Entra casi todo en discusión, ¿no? A raíz Sí. de que viene un recambio importantísimo en la Argentina y las nuevas configuraciones, ya sean gobernaciones, sea el Parlamento, hace que se empiece a discutir, bueno, hasta dónde podemos tomar decisiones para el futuro cuando sabemos que dentro del corto plazo Claro. va a ser otra la conformación en muchísimos espacios. Hablando de lo tuyo, de alquileres, vos Sí. sabés que yo hablé el viernes, creo que hablé con Armando Pepe, que es como una institución Sí. en materia de inmobiliaria, fue titular de la Cámara de Inmobiliaria. Él dice, a mí me dijo un hombre muy importante del oficialismo, me dio el apellido, Sí. que no va a pasar nada, por lo menos hasta que no haya un nuevo congreso después del 10 de diciembre. Y me parece que va a ser difícil que se pueda, por lo menos la propia Dania Tabela nos decía, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos para juntar el número que hizo que votáramos un proyecto que fue al Senado y el Senado lo modificó, ¿no? Sí, a mí la semana pasada un diputado del oficialismo también me decía, el problema es que al no salir del Senado con amplio consenso, que es lo que se buscaba originalmente, va a haber muchas dificultades para poder sacarlo así como está en la Cámara de Diputados. Ahora, para el mercado y para la gente que tiene Es que un alquilar. problemón. Es un problemón porque significan meses de incertidumbre y de Y además, gente, regirse por leyes Claro. que todavía no fueron sancionadas. Sí, no, y además lo que me decían es que la verdad, yo no sé si es la palabra de todos, pero lo que me decía Pepe es que las inmobiliarias tampoco son partícipes de arreglos entre las partes, porque son arreglos muy riesgosos, ¿viste? Ujú. Esto de que, bueno, yo soy propietario, pero no estoy de acuerdo con la ley, entonces le propongo a Braslaschi o te propongo a vos que el alquiler sea para actualizar cada 4 meses y en lugar de que sean 3 años de contrato, sean con 2. Ujú. ¿Y eso quién lo rubrica? ¿No? Claro, no. ¿Quién lo rubrica eso? ¿Viste? Para los dos es riesgoso, Totalmente. ¿no? Claro. Así que bueno. Y sí, se está al margen de la ley. Y Se están te digo, anulando y la contratos verdad que que, no responden a la ley. No, ellos como que no están para nada cómodos, no quieren, Claro. ¿eh? No No. quieren. A lo mejor te dirán, no sé, arreglate entre las partes y hacete cargo de los riesgos. Ujú. Claro. Porque son riesgos para los dos. Ujú. Para el propietario que Claro. no le cumplas. Y para el inquilino que te digan no hay ley, te tenés que ir, Ujú. por ejemplo. Bueno, a ver, el señor Gonzalo Solabarrieta, 12:09 en la República Argentina. Diga, Gonzalo, a ver. Hola Pato, retomamos el saludo, un abrazo muy grande para los compañeros, compañeras allí en piso. Nosotros vamos a repasar un poquito todo lo que está sucediendo en estos momentos y también lo que vendrá para la semana. Vale recordar que, y en un rato seguramente lo vamos a ampliar, se están realizando distintas actividades en el seno de la Cámara de Diputados en estos momentos y como hemos hablado hace unos instantes con Federico Sarmelo, se está realizando una actividad respecto a salud mental y sobre todo a la prevención de suicidio. Vamos a tener más detalles con los propios protagonistas una vez que finalice el mismo, que comenzó cerca de las 11:15 de la mañana, 11:20. Y también al mismo tiempo hay que decir que hoy, en estos momentos, se está por realizar en el Salón Blanco una actividad que tiene que ver con la Secretaría de Salud, la Dirección de Salud de aquí de la Cámara, con el doctor Alac. En un ratito tendremos más detalles también de la misma. Y hoy la diputada Mónica Macha también va a realizar una jornada respecto a un proyecto de ley que se denomina Población Gitana Romani. Así que en un ratito voy a contar un poquito más detalles acerca de este proyecto y al mismo tiempo con todo lo que vendrá a partir de mañana con la actividad de las comisiones. Mañana martes a la 1 de la tarde, juicio político. A partir del miércoles 11 de la mañana, presupuesto y Hacienda para aprobar el Compre sin IVA, este programa que impulsa el ministro de Economía Sergio Massa. 12:30, presupuesto y Hacienda junto con legislación general para darle la aprobación a este proyecto que volvió del Senado con las modificaciones de la ley de alquileres, con los 3 años de contrato, con la actualización no menor a los 6 meses, como mínimo tendrá que ser la actualización de esos alquileres cada 6 meses y en una moneda nacional, lógicamente. Luego, a partir de la 1:30 de la tarde el miércoles, se va a realizar una reunión informativa para tratar el tema del financiamiento educativo en esta comisión de educación que preside la diputada Blanca Osuna. Y 16:30, 4:30 de la tarde, el miércoles también, una reunión informativa nuevamente también para dialogar sobre la reducción de la jornada laboral, para
bajar ese promedio de 48 horas semanales. Veremos si se cumple a 44 como estaba de acuerdo Kelly Olmos o a los 40 como indica el proyecto principal. Esto será en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo. Pato, así que ya comenzando el día con estas actividades internas aquí en la Cámara y también con el repaso de lo que vendrá de aquí en adelante, tanto para mañana como para el miércoles, y lógicamente atentos ante cualquier modificación o agregados respecto a las comisiones. Bueno, perfecto, caballero. Muchas gracias. Después vamos a hablar un poco de la modificación de la cantidad de horas semanales. Yo lo que pregunto es si no va a caer en abstracto, porque la verdad que yo pregunto y repregunto y yo no encuentro convenios laborales que superen las 44 horas. La verdad, yo todos los que conozco son hasta 44 horas, ¿no? Y que me parece que el gremio que mayor cantidad de horas tiene es el de empleados de comercio, con 40 horas de lunes a viernes, más las 4 horas de lo que era antes el sábado inglés. Pero el resto, yo veo que son todos convenios de menor cantidad de horas. Es más, algún diputado opositor dijo que el promedio era 30.1. No sé si es tan poco, pero los convenios que yo conozco, los nuestros, los más cercanos, periodistas, empleados públicos, empleados judiciales. Lo judicial son 35 horas, no son más. Así que bueno, no sé, me parece que a veces es como un poco abstracto lo de las 48 No sería horas. una gran modificación en realidad. No, o sea, es una discusión que... Es teórica, exactamente, porque está bien establecer un mínimo, está perfecto. Pero yo no conozco gremios que tengan tantas horas de trabajo, la verdad. 6 horas de lunes a sábado. Perdón, 8 horas de lunes a sábado. Yo no conozco ningún gremio, pero bueno. Que las trabajamos, sí, efectivamente. Y lo que hace, si vos bajás el mínimo, es que vas a cobrar más horas extras, de acuerdo. Pero gremio por gremio yo no conozco, no sé. Los gremios industriales, ¿no? Tampoco. No. ¿Sabés qué tenés? Tenés algunos gremios como, por ejemplo, cuando era histórica esa pelea de los trabajadores de neumáticos. Los trabajadores de neumáticos trabajan creo que 10 horas y en horario permanentemente rotativo. Puede ser. Son los que no pueden parar, tienen buenos salarios. Puede ser el de los neumáticos. Pero los gremios industriales tampoco. ESMATA y la UOM están trabajando 8 horas, deben tener 40 horas. Están trabajando de lunes a viernes 8 horas, me parece. Bueno. Tendría que haber alguno. Puede ser que haya alguno que tenga más de 44. Por eso lo de Kelly Olmos que dice vamos progresivamente, de 48 pongamos 44. Pero bueno, ahí está. El más que conozco es el nuestro. La dictadura nos había impuesto 8 horas. Después con el gobierno de Alfonsín volvimos a 6. Y tenemos 30 horas semanales nosotros. 30 horas tenemos. Así que bueno, nada. Sí, creo que es una discusión de un problema en realidad que es un poco más amplio, ¿no? Sí, claro. Que tiene que ver con la informalidad, que tiene que ver con la cantidad de empleados que hay como con el formato monotributista que tienen una relación de dependencia encubierta. Es decir, problemáticas del mundo laboral. Otro dato que habrá que ver, como es la andadura, pero hoy lo veía que en Estados Unidos están discutiendo los trabajadores de aplicaciones y están peleando por un sueldo mínimo. Bueno, por ejemplo. Sueldo mínimo, sí, efectivamente. Así que nada. Y hoy también había el promedio de lo que están ganando y cuánto trabajan los trabajadores de aplicaciones acá. Básicamente los que conducen autos y básicamente los que se mueven en moto, ¿no? Sí. Bueno, a ver, señor Braslavsky, veía mucho, perdóneme usted que tuvo que hacer un viaje complicado laboral hace poco, ¿se ve mucho trabajador de aplicación en las calles de los países que tuvo que visitar, forzadamente o no? No tanto. ¿Sabés que no? No tanto como acá. No. Hace poco había una serie, pero no es un dato que me llamó la atención. Había una serie muy interesante francesa, que la verdad que estaba muy bien filmada ahí por el Arco de Triunfo y demás, donde había, uno de ellos era un trabajador de aplicaciones y era como una nube de trabajadores todos repartiendo. Pero bueno, por eso preguntaba, no se ve tanto. No, la verdad que no lo traigo como algo grabado en mis retinas. Países del tercer mundo donde eso no pasa, sí, efectivamente. Bueno. Vamos, Braslavsky, a ver. Pero un dato pequeño, pensé que aludías, yo estuve en la India en marzo, abril, ¿no? ¿Sí? Viaje estrictamente laboral. Ese sí fue laboral, sí. No, un dato muy llamativo es cómo han logrado un sistema de QR y son el país récord en transacciones electrónicas
Ajá. y hay mucho comercio en la calle, ¿no? Esa cosa de mercado. Claro. Sí, Callejero. sí, feria callejera. Pero en todos lados podés ir y pagar con... todos tienen el QR y han logrado por lo menos un mercado electrónico, ¿no? Muy Sí, claro. importante. Sí, o sea que lo que uno antes veía, porque uno veía mucho puesto callejero en Europa y en Estados Unidos, que pagabas con el postnet y con la tarjeta, se veía mucho. En condiciones bastante a la intemperie incluso. Sí, sí. Ahora, en vez de la tarjeta, es el QR. Es el QR. Sí. Acá Te hablo también de igual hay India, bastante, Te hablo de- ¿eh? Sí. Pienso en las No. ferias de las plazas, ¿También? ferias ¿Ah, sí? artesanos. Sí. Con Mucho QR. QR. Sí, Con QR. claro. Sí. Es que mucha gente anda sin efectivo Sí. ahora. Entonces, si no, se pierden Sí, la sí, venta. billetera electrónica, sí. Sí, yo sé que ¿sabés qué me pasa a mí? Yo como tengo, viste que todos tenemos la vida en el teléfono, viste, Sí. la verdad. Y vos decís encima... Una algo cosa más. Exactamente, déjame una opción. Déjame el Somos billete. antiguos, Claro, a mí claro. me pasa igual, pero ¿A usted le pasa lo mismo? lo mismo, no Ay, tengo Pero te digo billetera una cosa, electrónica. no es un problema de edad el nuestro, es un problema de género. Vos fíjate Sí. que ella va con Ah. QR, ¿no? Yo voy con QR. QR, ¿viste? Olvídate, ¿no? Efectivo el no tengo QR, nunca. yo Me voy a- transfiero con mis amistades a la hora de paga una y transferimos. Lo Ah, que qué me bien pasa con eso. el QR, yo veo mucho QR, voy a tomar café a veces a la tarde, una heladería muy rico, el café y el helado, y a mí el tema del QR es que, viste, en ese lugar el Wi-Fi, a veces cuando el Wi-Fi no es bueno, Sí. el QR es un poco largo el tema, ¿eh? Pero bueno, ¿qué va a ser? Tiene que pagar los datos, Pato. Tiene que sumar un poco más de datos. Dice al el director celular. que yo quedo debiendo con ese verso, cosa que es una mentira, pero bueno. A ver, Braslavsky. Bueno, este tema que hemos traído toca un poco todo Sí, lo que venimos claro, hablando, tal lo cual. que ha dicho Gonzalo, esta posible sesión probable, temas probables de una próxima sesión aquí en la Cámara de Diputados. Se habla del 10 de octubre, no sé. Tatán. Yo me permito Y vos un sos un margen, escéptico pero militante. yo soy un escéptico, Tienes yo soy el razón. partido Y escéptico. Yo estoy de tu lado. Soy el partido escéptico. Sí. Pero me parece que cuando se dice, bueno, el 10 se va generando un clima, si Claro. no es el 10, no creo que sea el 17, por razones No, de bueno. fechas, pero se acerca Sí. la intención de hacer una sesión. Vamos a No, ver y si la se verdad hace te digo, para antes este de las lío, elecciones, para todos ¿no? estos líos, ya que haya habido una sesión donde hayan podido aprobar ganancias, ya es como una cuestión que uno Sí. dice, es raro porque cuesta trabajo. Y este proyecto que tiene que ver con una iniciativa que es importante Muy para la oficialista, campaña del sí. oficialismo, ¿no? Así que es Que probable ayer, digo, hablamos que este de se eso, impulse. no se tocó tanto. En algún momento se enrostraron mutuamente cuando apoyaban el oficialismo. Creo que era Bullrich que le dijo a Miriam Bregman, ustedes que acompañan el oficialismo, Sí. era por este tema, y Ujú. Bregman le devolvió con algún acuerdo que había participado antes ellos en coincidencia con el oficialismo. Sí. Pero no estuvo muy presente el tema ganancias ayer en el debate. No estuvo No, muy presente. no, ese tema no. Fueron temas más generales, ¿no? Sí. Creo que fue como un reflejo de la totalidad de la campaña. Como Sí. que cada uno de los candidatos pudo contar en momentos muy breves Lo un que quieren poquito de hacer, la sí. campaña en general. Y repetían, sí, mucha consigna a veces, efectivamente, sí. Bueno, diga, doctor Braslavsky, a ver, vamos a lo suyo. Bueno, entonces, yo creo que en una próxima sesión sería el proyecto más probable que estaría en lista porque es de interés del oficialismo. Compra sin IVA, que ya rige por resolución del Ministerio de Economía y se le quiere dar fuerza de ley. La Comisión de Presupuesto de Hacienda, esto nos decía Gonzalo hace un ratito, se reúne mañana. A las 11 para avanzar, probablemente darle dictamen, muy probablemente, con esta iniciativa que envió el Ejecutivo el 22 de septiembre. ¿Qué es lo que dice este programa Compra sin IVA? En la siguiente placa, creo que lo tenemos. Está destinado a quienes perciben jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos que los ingresos no excedan los 6 saberes mínimos, los que perciben AUH, asignación por embarazo, sea personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública, siempre ingresos mensuales que no superen el 6 veces el salario mínimo vital y móvil. Tienen esta... Más o menos, hoy son más o menos 700.000 pesos, me parece. Sí, 708.000, Ahí está, si no me listo. equivoco, Muy bien, sí, la señor. precisión, pero ahí está la devolución. ¿Qué Próxima más? Dale. placa.
¿Qué tenemos en la próxima placa? La ley de financiamiento educativo, también acá es 8%, en 2030 se propone llevar al PBI, no 8,5, es 8%. Del actual 6%. Del actual 6%. Sigue el debate en comisión esta semana. Esta ley, bueno, lo decía Coti recién, lo decías vos, el tema es una ley para sancionar así, para avanzar así rápidamente en medio de una campaña y de un recambio. Aquí el Partido Escéptico dice, yo creo que queda para después, ¿no? Bueno, esto lo que los dijo, nuevos gobernadores, lo que dijo Finocchiaro afecta, es, sí. lo queremos discutir con los gobernadores. Claro. Y él también lo que plantea es que ellos quieren plantear una cláusula de presentismo, que dice, no es una cláusula de presentismo para jorobarle el sueldo a los que están enfermos, porque él dice, Baradel dice que esto es una cláusula según la cual no te puedes enfermar. Según Finocchiaro no es así, porque dice, lo que hacemos es, al que está enfermo, el salario se lo respetamos. Lo que hace la cláusula por presentismo es que se le paga más a quien concurrió, no es que se le quita al que está enfermo. Bueno, lo plantean ellos, exministro de Educación, y un número, no sé cómo estará la pelea después, no sé de qué lado jugarían la izquierda y qué lado jugarían el interbloque federal, no sé cómo está. Ellos plantean que quieren esa cuestión, de que haya un pago por presentismo. Pero bueno. Sí. Bueno. Sí. No sí, sé. Y el tema educativo, perdón, digo, también tema de campaña, ¿no? Sí, también. Tanto para campaña. el oficialismo como también para la oposición con sus distintas ayer fue el posturas segundo y eje, ¿no? Claro. Fue el segundo eje temático del debate. Que me llamó la atención el abrazo que le pegaba, comprensible, Bullrich al radicalismo, porque ella habló de educación pública muy insistentemente, que es la gran bandera del radicalismo, ¿no? Ella habló mucho habló de educación la escuela quizás sarmientina y la educación gratuita. Sí, exactamente, exactamente. Y un dato me pareció a mí simpático del debate que Milei no habla de los famosos vouchers. No. Pero se ve que ella había llevado ese tema para... Entonces ella sacó el tema de los vouchers. Cuando le comparó que los vouchers pueden ser aplicados en escuelas con competencia de capital, pero que es imposible en provincia como Jujuy. Anda la puna. Le una diferencia clara, ¿no? Para marcar, digo, entre Juntos por el Cambio y Milei. Sí. Sí, exactamente. Creo que por eso también buscó ahí Patricia Bullrich marcar esa además, diferenciación. Pero es un tema que yo no sé si lo de la escuela pública cierra tanto con lo que es el cuerpo doctrinario del PRO, por ejemplo, ¿no? No sé si están así en el PRO, pero bueno, ella hoy obviamente tiene su compañero radical, Gerardo Morales radical, Valdés es radical, tiene que andar bien con es Puyaro radical. Tiene que juntarse y pegarse. Pequeño dato. Casi todos los ganadores. Sí, por el en línea con lo que vos decís, Bullrich salió a defender muy fuerte a Gerardo Morales también. También, en un segmento habría hablado la diputada Miriam Bregman, la represión en Jujuy, etcétera. Y devolución de gentilezas, porque lo que dijo Morales el jueves o viernes, dijo, todos somos soldados de Patricia. Claro. ¿no? Sí. Y acá Dania Tabela dijo, yo le pregunté por algunas disidencias internas en Juntos por el Cambio, y dijo, bueno, después lo discutiremos, hoy somos todos Patricia, dijo Dania Tabela. Sí. Bueno, no le sobra nada, ¿no? No, Juntos por el Cambio en esta... Exactamente. Bueno. A ver. Y además esto, para cerrar el tema, bueno, están los 190 días de clase, que se busca instaurar por ley, y también cambiar la ecuación entre lo que financia nación y provincia. Sí, por eso... Sí. Invertir, ¿no? Finocchiaro lo que dice del tema es que, ¿sabes? El problema dice que la plata que te llega a la provincia no dice esto es para educación. Entonces el problema cuando vos tenés gobernadores que no usan esos recursos para educación, lo usan para otra cuestión, que puede ser cierto además también eso, ¿no? A él le pegó al gobernador de Formosa, pero bueno, nada, así que no sé si es así, dale. Bueno, vamos a ver qué pasa con financiamiento educativo. Está también tema que va a desarrollar Coti, ley de alquileres, que vuelve con modificaciones del Senado y arranca 12:30 en legislación general, ¿no? Este miércoles. ¿Podría insistir? Es una pregunta más que una afirmación. ¿Podría insistir con su texto original, diputados? Nos lo va a contar Coti en detalle luego. Recordemos los cambios del Senado. Cambiar para que nada cambie en este aspecto, mantienen los 3 años y actualizaciones semestrales.
en lugar de hoy anuales. Ahora, ¿qué tema la ley de alquileres en esta coyuntura estar debatiendo si son 4 o 6 meses y hacer de eso una cuestión donde hay toda una energía política puesta en un debate de esas características en esta circunstancia? Parece lo que pasa que extraño, ¿no? El Pero oficialismo te está dando índices de inflación semanales. Claro. ¿no? Entonces, eso es lo que te está pasando, me parece. Sí. Bueno, vamos a ver ley de alquileres, la dejamos, dejo aquí el tema para que Coti lo desarrolle luego. A ver. Lo que vos mencionabas, Pato, reducción de la jornada laboral, también está en debate en la Comisión de Legislación del Trabajo esta semana, pero reunión informativa, vienen gremios, y se continúa hablando sobre todos esos proyectos. Recordemos, la semana pasada estuvo la UIA, ¿no? El representante de la UIA con su polémico ¿para qué se va a bajar? ¿Para qué? Dijo, ¿no? El especialista de la UIA. ¿Qué van a hacer? Representante del sector empresario, ¿no? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué bajarla? No quiere, hizo como una defensa del trabajo. Exactamente. Bueno, sí, ahora vos es que es un temazo ¿no? Porque a mí la verdad me parece muy bien, porque uno sabe cuando se compara con el mundo dónde está parado. Entonces te muestran un montón de números de lo que pasa en Gran Bretaña con la semana laboral, lo que pasa en Europa, lo que pasa acá en Chile. Ahora, vos es que hay 2 países que no tienen tope para la jornada laboral. Son 2 países mínimos. No, chiquititos. Estados Unidos y China. Con poco poder. Son los 2 que no tienen, ¿viste? Y el otro modelo es que la verdad, ¿no? Los economistas te dicen que las economías que crecen son las economías del sudeste asiático. Y las economías del sudeste asiático ahora, cuando han crecido, empiezan con ese tipo de cuestiones. Pero estuvieron 10, 20 años trabajando 20 horas por día con muy poca plata. Poca plata. Este es el tema, ¿no? Bueno. Acá tenemos una economía que, viste, necesita crecer. Pero bueno, a lo mejor se da lo que algunos plantean. Si vos reducís mucho la jornada, podrías generar puestos de trabajo, te dicen algunos. Porque si vos vas a trabajar menos y la línea de producción tiene que ser sostenida, a lo mejor podés tomar más gente. Los empresarios siempre son reacios, prefieren pagar extra a tomar gente, ¿no? Se afecta el margen de ganancia capitalista. Exactamente. La rentabilidad. Claro. Entonces, y el otro tema es el poder adquisitivo de tu salario. Porque una cosa es que vos decís, trabajo menos, pero gano $3.000 y vivo en Kensington, ¿viste? Y otra cosa es que cobro $300. En Kensington, mirá qué ejemplo ponés, Pato. No, porque si trabajás $300, tenés menos tiempo menos recursos para la diversión. Kensington en libras debería ser, ¿no? Claro. 3.000 libras mejor. Exactamente. Con la comparación con otros países, igual me parece que en algún punto sirve, porque decís, Y bueno, sí, a ver. claro. Pero también no todo es aplicable exactamente. Exactamente. Porque nosotros tenemos nuestro propio sistema, nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia cultura del trabajo. Digo, le preguntabas a Guido lo de los deliveries en Europa. Y bueno, entonces capaz, hay otras necesidades. Si vos no tenés tanta gente que labure de eso, tenés otras necesidades. Creo que está bueno, pero claro, para tomarlo y después ver cuál es nuestra Y además situación. la foto, porque efectivamente, como decís vos, en Europa Occidental, los mínimos de pobreza deben estar en los países que uno conoce, España, Francia, Italia, Alemania, deben estar índice de pobreza en 5 o 6%, si están en esos índices. Acá con un 40% de pobreza es muy complicado y está íntimamente ligado al poder adquisitivo y al sistema laboral también. Por eso yo coincido con vos, ¿viste? Es raro que vos tomar los ejemplos aislados, ¿viste? Como hoy decía Finocchiaro, dice, no podemos tomar el ejemplo de cuánto invierte en educación Japón o Taiwán, porque Taiwán tiene 300 escuelas, acá tenés 40.000. Claro. Entonces no podemos andar tomando cualquier ejemplo, pero bueno, qué sé yo. Nada, me dicen que se puede volver a sentar, señor Grasler. Sí. Y antes, por favor, vamos con Horacio Embón y la diputada Jutrovic. A ver. Se jubiló hace muy poquito, pero que era enfermera, jefa de piso y hace bastante que venía pagando ganancias. O sea, creo que en las últimas modificaciones logró zafar, pero venía pagando ganancias y una persona, bueno, trabaja como enfermera y más.
En el caso de ella, por su compromiso, por su vocación, tenía que hacer las guardias, tenía que hacer las horas extras, porque usted sabrá que hay falencias, ¿no? En cuanto a personal de enfermería. Paramédicos más. O sea, todo el personal de salud es escaso. Entonces, bueno, lo hemos visto en pandemia, precisamente. Exactamente. Entonces, la verdad es que... Todo era poco. Todo era poco. O sea, no es que podía elegir hacer o no hacer. Nosotros, la verdad que estamos ahora en un proceso, primero preocupados, ¿no? Claro, porque la preocupación está en cuanto a los anuncios que hacen los candidatos que hoy están en la oposición. Nos vienen castigando desde el año pasado con la famosa separata, porque ahí está discriminado cuánto significa en números el no pago de los impuestos que están eximidos todos los habitantes de Tierra del Fuego, y también las industrias radicadas ahí bajo el programa de promoción industrial. Exactamente, pero digamos, nosotros, por lo menos en mi caso y mucha gente, confía en que esto no va a pasar, que nosotros por lo menos este espacio político siempre ha defendido, y de hecho seguimos generando. Ustedes habrán escuchado que durante estos 2 años, al menos últimos 2 años, se han generado muchas leyes, proyectos de ley se han aprobado que tienen que ver con ayudar a diferentes actividades, autopartes, automotrices. Ahora estamos con lo del calzado, para llevarle algún alivio fiscal que permita justamente que se fortalezca la actividad. Bueno, Tierra del Fuego tiene esa condición desde hace mucho tiempo. Nosotros hicimos en el 2021 una prórroga, se hizo la prórroga y se modificó, se modificaron algunas cosas, y lo importante que esta vez se pudo introducir un fideicomiso, la creación de un fideicomiso donde aportan las empresas, las partes de las ganancias de las empresas, para financiar obras de infraestructura en los municipios, en la provincia, y por ejemplo, financiar proyectos que diversifiquen la matriz productiva fueguina. Ahí lo que le comentaba es que justo hace pocos días estuvieron los representantes de los que manejan este fideicomiso, que ya viene acumulando fondos desde el año pasado, y estuvieron trabajando convenios con los municipios y la provincia para financiar ya proyectos concretos, ¿no? Obras viales en algún caso, en la provincia están con el tema del hidrógeno verde, ¿no? Así que nosotros estamos contentos porque es parte de lo que creo que la Argentina necesita, y que en este caso los fueguinos estamos aportando a decir, somos parte de ese gasto tributario, pero también hacemos los deberes y seguimos mejorando, digamos, este régimen de promoción para que sea realmente una herramienta de desarrollo. Bueno, ahí estamos, exactamente la hora 12:35, y estábamos con el diputado Daniel Arroyo, al que le estaban consultando, Arroyo, como corresponde, quién había ganado el debate. Y ahí estaba Arroyo tratando de dar su mirada y su opinión sobre lo que había pasado, sí. En una elección tan pareja, efectivamente, puede haber, porque la verdad hay 3 candidatos en 3 puntos. Digo, esto globalmente no hubo un gran ganador, una gran perdedora, pero cuestiones finitas te pueden poner adentro o afuera del balotaje, ¿no? A mí me parece que sí. Da toda la impresión de que va a haber balotaje, que nadie va a llegar al 40 o difícilmente al 45. Y que en ese esquema, mi opinión es que hay una parte pequeña, cerca del 20% del electorado, que todavía no decidió el voto o está dudando si volver a replicar lo que votó o votar a otro. Seguramente vio con más atención el debate. A mí me parece que Sergio Massa estuvo claro en 3 aspectos. 1, en torno de la nueva moneda digital y la propuesta para economía. 2, en torno a poner en la escuela secundaria informática, tecnología, robótica, más moderna en la escuela secundaria, y sobre todo los jardines de infantes, los centros de atención primaria. Y el tercer lugar, lo que tiene que ver con derechos humanos, memoria, verdad y justicia por un lado, y los nuevos derechos humanos vinculados a medio ambiente o vinculados a calidad de vida. Creo objetivamente que ha sido claro Sergio Massa, y que quien quería escuchar le dio idea de para dónde vamos. Hace mucho tiempo, aprovechemos que es politólogo Arroyo, hace mucho tiempo, te digo, cuando recién estaba el resultado de la PASO, algún colega suyo me decía, yo no sé lo que va a pasar, falta la campaña, me dice, pero desde el vamos, te digo que es como casi imposible pensar en un balotaje de Bullrich con Milei. ¿Por qué?
Dice, porque es pan con pan, me dice, los balotajes son entre, por ejemplo, Macron, que es del centro, corrido un poquito a la izquierda, frente a Le Pen, que es del centro derecha a la derecha. Dice, lo mismo te pasa con Bolsonaro y con Lula. Los balotajes son así. Dice, que haya un balotaje donde todo lo que pertenece al centro y a la izquierda se quede sin representación, me parecía raro, decía, pero bueno. Bueno, de hecho, puede en América cambiar. Fue Cast y Boric en Chile, Claro. fue Keiko Fujimori Exacto. Bueno, ahí está. Pedro Castillo. Me estás dando en más términos apellido generales que no tenían. Claro. Lo que no se dio en ningún país de América Latina, lo que estaba diciendo, es esta cosa de tercio. En principio los balotajes son blanco-negro y terminan parejos. Es raro un balotaje que termine 70-30. Así que en yo entiendo que hoy efectivamente el balotaje sería entre Milei y Massa, da toda la impresión. Falta, hay que ver. Sí, sí. El problema que tienen los encuestadores es que toman una muestra y nunca logran cubrir el 50% de la muestra. Es decir, la gente no les responde, con lo cual es muy difícil para el propio encuestador. Si había mucho saber. voto, estaba claro, me decían varios, había mucho voto a Milei encubierto, ¿no? Te decían que no te decían, y si no, dice, no se explica que haya tenido 10 puntos más de todo lo que pensaba. Me parece que es en parte eso y en parte que la gente, en el caso de los pasos, se decidió al final, las últimas semanas. Se puso en tema. La política no forma parte de la vida cotidiana. La mayor parte de la gente está pensando en otra cosa y en los últimos 15 días se pone en tema y dice, vamos por acá. No es que lo tenía elaborado, pero realmente se puso en tema ahí. Por eso me parece, no tanto voto oculto, en el sentido que ocultaban a quién iba a votar, no sabían, sino que están en otra se cosa. definió en el último momento. Sí. Decías esto, Daniel, de que quizás no había cambiado tanto a raíz de lo que sucedió ayer en el debate, o que te da esa sensación, ¿no? De que no va a cambiar demasiado en el parecer de los votantes lo que sucedió en el debate de ayer. ¿Puede pasar algo distinto en el debate de la semana que viene, quizás ya con la gimnasia de haberlo hecho esta semana, haber roto el hielo, si se quiere, ¿no? Sí, puede ser. El formato limita mucho esto de tener 2 minutos, 45 segundos, 15 segundos para preguntar. Limita objetivamente. La de los vicepresidentes fue más televisivo en términos de uno frente a otro opinando. Me parece que el formato limita, pero seguramente va a ser así. Mi impresión es que la sociedad en términos generales tiene decidido, tiene mirado qué quiere y para dónde va a ir. Seguramente el debate próximo terminará de afinar, pero lo que para mí más importante pasado en Unión por la Patria es que en los últimos tiempos se tomaron medidas para la vida cotidiana. El tema de ganancia, el tema de la devolución del IVA, los bonos, distintos mecanismos que han hecho que el gobierno hable con la vida cotidiana. La sociedad lo votará o no, pero algo que estaba faltando en la PASO y acá se dio es que hay medidas que afectan la vida cotidiana y gente interesada en ver cómo es, cómo se devuelve el IVA, de qué manera, si te toca o no te toca tal bono. Eso no había pasado en la PASO. Justamente este tema del IVA, ¿no? Que sería tema de una próxima sesión que nos decía fuera de cámara que sí, que crees que 10, 11... Más ¿no? o menos, martes, miércoles de esa semana que viene. Sí, sí. ¿Es un tema para hacerlo por ley? El tema del IVA, ¿es algo de coyuntura? Bueno, en esta circunstancia se hace esta reducción, cuando mejoran las cosas, ¿se cambia? ¿O es para hacerlo por ley como lo están impulsando? ¿Por qué? Para mí es para hacerlo por ley porque lo estructural es que le tiene que salir más barata la comida al que menos tiene. Para mí lo de ganancias es estructural en términos de el salario no es ganancia, no puede un trabajador porque hace horas extra, porque tiene una cuarta guardia, porque toma un tercer turno, el docente, pagar ganancias. Lo mismo esto, la comida tiene que salirle más barata a los que menos tienen. La idea de que, en este caso, los que ganan menos de 700.000 pesos, pero tiene que quedar en la ley, claro, hay un conjunto de argentinos que tienen que pagar menos por la canasta básica. Para mí eso es estructural. Yo aspiro que lo de ganancia y lo del IVA dure los próximos 15 años, gobierne quien gobierne, que sean leyes estructurales, que haya que repensar el tema tributario en Argentina porque hay que repensarlo por completo, pero que esas dos cosas queden muy claras. Digo, a ver, como principio es, después vemos de dónde, a quién le cobramos lo que hoy no estamos recaudando. Pero, pero primero vamos a aliviar a los sectores beneficiados. Sí, primero es de pura justicia y racionalidad, que los alimentos les salga más barato al que menos tienen. Claro. Segundo, esto viene con una compensación y hay que repensar todo el sistema tributario. Pero si nosotros salimos de acá con la idea de que un trabajador no paga ganancias y que es absurdo que si haciendo horas extra gane menos. Y segundo, que los alimentos, y estamos hablando de leche, carne, fruta y verdura, la canasta básica hacia la supervivencia, le salga más barato al que menos tiene. Si salimos de acá con estas dos leyes sostenidas, por lo menos dimos un pasito para adelante. De esta segmentación se hablaba, ¿no?, durante la última reunión que se hizo para tratar el tema de compra sin IVA o la devolución del IVA en los alimentos de la canasta básica. Y me quedo pensando, creo que lo había dicho Cacase o alguno de los diputados de la oposición. Y cuando se debatió ganancias, justamente Tetaz decía esto de, bueno,
pensemos en una reforma tributaria y en acomodar todo. Entiendo que estamos en un escenario de elecciones y ya es difícil tomar este tipo de decisiones y de iniciativas. Si ganara Sergio Massa la presidencia, ¿hay posibilidad de que se puedan discutir entonces acuerdos de fondo, como por ejemplo, una reforma tributaria? Me parece que no hay manera de seguir con este esquema tributario en Argentina. Gane quien gane, tenemos que rearmarlo todo. No lo puede hacer un gobierno los 2 últimos meses antes de cerrar su ciclo, pero sí, a mí me parece absolutamente... Yo creo que hay 3 cosas que van a suceder. 1, va a haber un gobierno de consenso el que venga. Yo aspiro que sea Sergio Massa y que sea un consenso con el radicalismo, con partidos provinciales. Si gana la extrema derecha va a ser otro tipo de consenso, pero va a haber gobierno de consenso. Vamos a una democracia más parlamentaria. Segundo, hay que hacer una reforma tributaria, reordenar, hasta para entender dónde uno está parado, qué paga, qué no paga. Los costos fijos de la familia son el problema grave en la Argentina, hay que rearmar todo ese esquema. Y tercero, sí, yo creo que vamos a un plan antiinflacionario, que gane quien gane, tenemos que poder estabilizar por lo menos los 1.900 productos de la canasta básica. En ese esquema... Yo sí creo que hay que tener coherencia. Digo, ¿qué me pasó a mí? Macri pierde la elección, la PASO en el 2019, y un mes antes de la elección general quita el IVA a los alimentos. Sí, yo era un diputado de la oposición, estaba a punto de ser ministro, estuve de acuerdo, porque está bien, lo que está bien, está bien. Me parece que en ese sentido cometió un error la oposición, objetivamente, en no votar el tema de ganancias, porque está bien, lo que está bien hay que acompañarlo. Supongo que sí que van a votar el tema del IVA, y sí creo que hay que ir a una reforma profunda y estructural del esquema tributario Daniel, argentino. El miedo no es sonso, ¿no? Pero el señor Braslavsky es un poco escéptico, yo también, y digo, ¿por qué uno tiene que creer que este gobierno que apunta a la unidad va a funcionar? Porque la verdad que siempre en la parte discursiva siempre se hablaba, ¿no? Uno recuerda a Menem, lo recuerda a Alfonsín, siempre se apuntaba a eso. Pero digo, ahora, ¿por qué debería funcionar? Por el susto, a lo mejor, che, muchachos, está todo muy mal, pongámonos de acuerdo. Y porque también habría lo que sería una tercera generación de la dirigencia política, ¿no? Una es la de Alfonsín y Menem, estaba Duhalde por ahí, aparecen los Kirchner, aparece Macri, y ahora vendría otra tercera. ¿Debería ser por eso? Sí, yo arranco con esta idea. Para mí el miedo no es sonso y además los consensos se generaron en crisis en Argentina. En 2001, por ejemplo, 2001. Se construyeron por la crisis. Y doy hasta el ejemplo de la pandemia. Yo fui el ministro de la pandemia y trabajamos todos juntos, articulados. Los movimientos que estaban de acuerdo con el gobierno, los que no, el intendente del partido A, B o C, porque estábamos todos asustados. Claro. Y es evidente que estamos en una crisis. Con lo cual yo creo inexorablemente que vamos a un esquema de gobierno de coalición. Yo quisiera una coalición más nacional popular, por ponerle un nombre. Claro. Puede haber otra más de derecha, pero no veo cómo se puede gobernar sin construcción de consenso. Y lo primero que tiene que hacer un gobierno de consenso es hacer leyes profundas, cambios profundos, estructurales, reales, en lo tributario, para mí en lo social, en lo educativo. Yo creo que vamos hacia ahí inexorablemente. El miedo ha sido un gran ordenador de la política argentina. Las crisis han sido ordenadoras. Creo que tenés que ceder mucho. Cuando tenés un gobierno de unidad nacional tenés que ceder mucho. ¿Y de qué manera podría alguien? Yo coincido con vos. Nadie va a tener el 70% de los votos en Argentina, ni ahora, ni en los próximos 10 años va a tener consenso. En el caso que ganara Milei, que alguno de los 3 candidatos, de los 5, tiene que ganar. Sí. ¿Cómo te imaginas esta persona que él ha nominado como futura superministra con el área también de desarrollo social, manejo de planes sociales? ¿La conocés? ¿Qué opinión tenés? Digo, más allá de la ¿Una opinión, persona idónea? Digo, más allá de la opinión personal y de verdad... ¿Cómo se llama? Petovelo. Petovelo, sí, no opino nunca de personas, de verdad, menos donde he estado yo. Sí, lo que yo creo que el tema educativo tiene que tener una especificidad muy clara. Digo, uno puede fusionar ministerios o no, no se me va la vida en eso. Ahora, lo educativo ha tomado una dimensión en la Argentina que no se lo puede mezclar con todo el resto. Ahí yo sí creo que hay un problema, independientemente de la persona que se haga cargo. El volumen de lo educativo, estamos por aprobar una ley que va a llevar al 8 puntos del PBI el financiamiento educativo, la reforma profunda que hay que hacer en la escuela secundaria, hay que hacer 3.000 jardines de infantes para todos los chicos en sala de 3, 4 y 5 años. Los jardines maternales hoy de 45 días a 2 años pasan a formar parte del sistema educativo. No veo cómo eso puede estar dentro de un paquete más general. Para mí lo educativo ha tomado una dimensión que me cuesta creer que se lo fusione con otras áreas. ¿Desarrollo social que también está en ese sector? Desarrollo social también. Desarrollo social depende cómo uno lo encare, si toma el tema de adicciones en desarrollo social o no, si toma el tema niñez o no. Yo ahí entiendo que se pueden hacer distintas articulaciones. Con lo educativo, en mi opinión, ha tomado, es lo más importante. El único lugar que tiene legitimidad, el único lugar que es creíble para las familias es la escuela. Y necesitamos una reforma de la escuela secundaria sin lugar a dudas,
Por eso yo, en términos prácticos, no fusionaría educación con el resto, me parece que sería un error. Perfecto. Bueno, la última pregunta con Daniel Arroyo, que me dicen que está el doctor Alac. ¿Alguna última consulta para el diputado Arroyo? Sí, ¿cómo ves alquileres? No, yo espero que se resuelva, porque lo que veo es que nadie entiende nada con el tema de la ley de alquileres. Se votó en media sanción en la Cámara de Diputados, que no era la que yo quería, pero se votó una, que eran 2 años, y cada 4 meses se actualiza el monto de acuerdo a las partes. Ahora el Senado va y modifica, viene otra vez, tenemos que resolverlo rápidamente. Difícil. El problema es que está todo el mundo en el aire y nadie sabe cómo se alquila, y en esencia cada uno alquila como le parece, de la manera que le parece, y el que pierde es el inquilino, porque el que tiene una vivienda finalmente pone las reglas. Nosotros, digo, hacer leyes es dar certezas, que a uno le quede claro cómo es lo del IVA, de qué si paga o no paga ganancias, cómo alquila o cómo no alquila. Yo espero que se pueda resolver rápidamente. Entiendo que tenemos comisión de legislación general ahora esta semana. Hoy es lunes, esta semana. Usted es un hombre de fe, pero tiene que pasar muchas cosas para que se arregle. Digo, a ver, ¿no? Lo peor es, lo que no podemos es confundir. O sea, alguien tiene que saber, el alquiler, estamos ante una generación de inquilinos. Totalmente. Gente grande, propietaria, los adultos y los jóvenes no en Argentina. ¿Cómo se alquila en Argentina? Tiene que salir del Congreso claro cómo se alquila. Puede ser una ley que me guste a mí o no, pero alguien tiene que darle claro. El riesgo es esto, que estemos dando vueltas en el aire y sigamos sin saber cómo. Daniel Arroyo, diputado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a saludar al doctor Alac. Justamente recién hablaba Arroyo de esto de que decía que el miedo no es sonso y contaba cómo se había trabajado de una manera multipartidaria en medio de la crisis. Él hablaba de la cuestión de la asistencia alimenticia y bueno, y acá hablábamos en ese momento mucho con el doctor Alac. Doctor, ¿cómo le va? Ahí está el doctor Alac, que dice, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes, Pato. Un placer. Igualmente. Un saludo grande a la mesa. ¿Cómo están? Bueno, a ver, Marcelo, capacitación en primeros auxilios, ¿por qué, Marcelo? ¿Qué es lo que está pasando? Vi unas jornadas de cuidado cardiológico la semana pasada, el viernes, que no sé si tienen que ver con esto o era una cuestión, un ítem separado. Contanos. Perdóname que te interrumpa si estás hablando, a mí se me cortó el retorno. Yo les puedo contar qué es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros, esta capacitación, tomando lo que recién venían conversando, es una capacitación justamente para una situación de crisis. Lo que pasa es que es una situación de crisis que puede ocurrir en cualquier momento. Es decir, cualquier persona se puede transformar en una víctima por un accidente doméstico, un accidente laboral, en tránsito, en la vía pública. Es decir, hay distintas circunstancias que hacen que una persona pueda ser víctima de un accidente. Y en general, cuando hablamos de accidente, quienes trabajamos en estas instancias, en la atención de urgencias y emergencias, tendemos a sacar esa palabra de la jerga habitual, porque el accidente pareciera que uno lo emparenta y lo relaciona más con lo imprevisible, con aquellas cosas que no se pueden trabajar, que no se pueden prever. Quizá somos más afines a la terminología de una lesión traumática no intencional, donde lo que buscamos es acceder a esa persona para brindarle un confort y tratar de sacarla de esa situación de emergencia. Situación de emergencia que, si ustedes quieren, la podemos abordar desde distintas perspectivas. Es decir, en un momento nosotros podemos decir que tiene que ver con el individuo en sí mismo, pero también tiene que ver con el contexto en el que está trabajando y con el sitio donde está trabajando. Por eso, por ejemplo, en esta capacitación que tenemos organizada desde la Dirección Médica junto con la DINESA, ahora les voy a contar más detalles acerca de qué es la DINESA, lo que buscamos es identificar las pequeñas barreras que transforman en vulnerable la situación de emergencia. Es decir, lo que tratamos de ver es qué situaciones hacen que una persona circule por un espacio donde no hay barandas, un espacio no protegido, quizá un espacio que está húmedo. Es decir, todas esas circunstancias tratamos de llevarla a lo más terrenal para tratar de justamente separar esa posibilidad de que haya una situación grave metida en el medio. Insisto, tiene que ver con el individuo, tiene que ver con el espacio y tiene que ver con las circunstancias en las que se programan todas estas acciones. Marcelo, yo les decía que acá estamos trabajando junto con la DINESA. La DINESA nació como DINES, Dirección Nacional de Emergencia Social, el 23 de marzo de 1972, en la época en la que estaban trabajando en conjunto el Ministerio de Salud y el Ministerio de Acción Social. Hoy se llama DINESA, es decir, Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias. Son quienes nos asistieron
en la época en la que tuvimos la crisis de la pandemia, la crisis más intensa de la pandemia, donde hacíamos evaluaciones de PCR a las personas de la Cámara, inclusive a los legisladores para ingresar al recinto. Eran quienes nos asistían para la realización de esas PCR para tratar de identificar quiénes podían estar en riesgo. La DINESA, para que ustedes lo comprendan cabalmente, tiene más de 50 años de existencia y gracias a las gestiones que hemos hecho con la doctora Giselle Gambetta, con el técnico Gustavo Varela y con el doctor Leandro Arbón, aquí presentes, justamente lo que estamos tratando es de identificar en qué circunstancias nosotros podemos interactuar. Ellos han trabajado, por ejemplo, en el terremoto de San Juan del año 77, en la catástrofe de la AMIA en el año 94, algo más reciente y relacionado con lo que veníamos conversando recién desde lo infectológico, en el año 2009 con la crisis del virus H1N1, también se abocaron a cómo contener esta crisis. Vale decir que el entrenamiento del personal en este tipo de capacitaciones es lo que nos va a permitir llegar a mejores soluciones y poder desarrollarlo con un poquitito más de tiempo. Todas estas capacitaciones, y con esto ya termino, todas estas capacitaciones tienen que ver con un entrenamiento en toda la patología que uno se puede encontrar en la emergencia y en la urgencia médica, no relacionadas con el corazón o con el cerebro, vale decir, con una situación de un infarto o una muerte súbita y un accidente o un ataque cerebrovascular. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué no tomamos esas dos cuando escucharon en repetidísimas ocasiones que nosotros les decimos que es la principal causa de morbimortalidad justamente en todo el planeta? De los 60 millones de óbitos que se producen, el 75% tienen que ver con enfermedades no transmisibles. Bueno, porque justamente tenemos capacitaciones diseñadas específicamente para la prevención del ataque cerebrovascular y para la capacitación RCP para los trabajadores de la casa. Con lo cual, hoy estamos completando esta jornada de trabajo junto con la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias. Y bueno, es un placer para nosotros que ustedes puedan acompañarnos y ver lo que estamos haciendo. Ustedes han podido observar algunas imágenes y esta es la parte teórica de lo que se viene haciendo. Justamente va a haber un trabajo, son grupos muy pequeños, un trabajo donde la gente pueda actuar y poder hacer determinadas prácticas como es la extricación de un paciente y eventualmente ver cómo asistirlo en una situación de emergencia. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y nos estamos viendo como siempre. Perfecto. Marcelo, una sola cuestión. ¿Vos me escuchás? No. No me escuchás, ¿no? Bueno, ahí está. Marcelo Alac, y una consulta que tiene que ver con algo que yo no sé cómo se puede asumir, pero los otros días veía acá en el Congreso que en la zona de garage hay desfibriladores, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, ¿qué haría yo si tengo que asistir con el desfibrilador a alguien, ¿no? Sería para mí una cuestión que no sé cómo lo manejar, no sé si lo puedo manejar yo, ¿no? La verdad que me quedaría, si tengo que empezar a instrumentarlo, me parece que quedaría como paralizado. No sé si hay que entrenarte mucho para que, la verdad, tomes distancia y te hagas cargo de los primeros auxilios, ¿no? Me parece, pero bueno. Nada, estamos en un ratito con, recordamos, ¿qué tenemos para el próximo bloque? Bueno, para el próximo bloque tenemos enseguida la palabra de un diputado del oficialismo y vamos a estar también hablando de algunas de las cuestiones que estuvimos señalando acá. Hablamos con el diputado Arroyo, él confía en la convocatoria para el próximo 10 de este mes de octubre, pero Finocchiaro manifestó sus dudas. Y también una cuestión central, porque Arroyo confía en que algo se puede hacer con esta sensible, muy sensible cuestión de los alquileres, pero la verdad que parece trabajoso, ¿no? Así que bueno. Vamos a ir a una pausa nosotros. Quedan apenas 3-4 minutos para la 1 de la tarde. La pausa y ya venimos. Estamos con Coti Viñas y estamos con el señor Braslavsky. Ya volvemos. Ellos son tu voz en la segunda edición.
DTV, el periodismo en el Congreso. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Que la empresa, la pyme, que tiene un trabajador en negro no formalizado, que tiene que ver con el mundo de los talleres, de los comercios, de los pequeños emprendedores, pueda blanquearlo sin costo, sin tener que pagar todo lo que le implicaría en términos de pagos por no haber cumplido en su momento. Una. Dos, la posibilidad de incorporar y tener baja de aportes patronales, incorporar a una persona. Y tres, que el que tiene un plan social mantiene el plan social y entra a trabajar durante 12 meses. La creación de esta ley, la aprobación de esta ley, y aspiramos a tener ese dictamen positivo, habla de la generación de muchos puestos de trabajo en mi provincia, hablan de nuevas oportunidades también de crecimiento para la industria del calzado en mi provincia. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Vamos a tratar el proyecto de Emplea Pyme, que es un proyecto que tiende a favorecer la registración de empleo, la creación en otros casos con una bonificación de la contribución patronal por 24 meses en el caso de las MIPYME. Es incómodo hoy hablar de los alquileres temporarios porque, bueno, es la respuesta que a la situación de la inflación y al boom turístico le pusieron los propietarios. Pero la realidad es que en todo el mundo se está regulando el tema de los alquileres temporarios, ¿no? Así que habrá que buscar de qué manera, sin perjudicar al sector, de qué manera se regula. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. El ministro de Economía, Sergio Massa, lo presentó el proyecto para modificar el impuesto a las ganancias y se aguarda su envío al Congreso, como lo decíamos al principio. Estamos expectantes para conocer los detalles, pero bueno, en líneas generales ya se sabe cómo es esta iniciativa. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Yo escuchaba esto de que ¿por qué el ministro no hace ahora lo que dice que va a hacer? Bueno, ahora está haciéndolo ahora. Uno debería poder debatir o decir si no está de acuerdo con esto. Claro. Pero entonces se tendrán que aplicar los acuerdos y los desacuerdos que haya respecto de esta cuestión de tratar de prácticamente eliminar el impuesto a la ganancia, la inmensa mayoría quienes hoy lo están tributando, por lo cual se ha venido pregonando permanentemente que esto se haga en algún momento.
tenemos un compromiso con el fondo, tenemos que hacer una reducción del déficit y el gasto tributario. Bueno, estos son todos los ítems, porque no es que estaba solamente Tierra del Fuego, estaban un montón de otros regímenes y programas. Y lo que nos planteó es, si queremos hacer los deberes del fondo, tenemos que discutir eso. Nadie lo quiso discutir porque nadie quiere, digamos, que se les reduzcan los ingresos o se les reduzcan los subsidios o se reduzcan los programas de fomento. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, exactamente la hora 13 con 3 minutos. Coti Viñas, ¿por dónde vamos? ¿Viñas por alquileres o por dónde? Vamos a repasar lo que sucedió en el tramo, digamos, del último tiempo en la Cámara Alta, porque la semana pasada hubo una sesión donde se hicieron modificaciones muy importantes a la media sanción que venía del proyecto, la iniciativa de la Cámara de Diputados. Algo recién repasábamos con el diputado Arroyo respecto de estas diferencias que son realmente sustanciales, porque tienen que ver con la discusión que se llevó adelante durante buena parte del 2022 y también este año, cuando finalmente en agosto, ¿no? Después de las PASO, en esa sesión pedida por la oposición, finalmente se dio dictamen y luego media sanción al proyecto de modificación de la ley de alquileres. A ver, decíamos, semana pasada sesión en el Senado después de 5 meses, ¿no? De no sancionar proyectos, iniciativas. Tanto tiempo, dijo Cristina. ¿Cómo andan tanto tiempo? Sí, exactamente, sí, dale. Sí. Fue una sesión bastante larga en la que, bueno, se terminó de celebrar por parte del oficialismo la eliminación de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias, la creación de las universidades, ¿no? Y varios proyectos que ya venían de la Cámara de Diputados. Y el tema de alquileres es uno de esos problemáticos. ¿Por qué? Porque van y vienen, ahora volvió a la Cámara de Origen, ¿no? Que es esta, la Cámara de Diputados, y esta semana va a volver a empezar a tener un debate. Acá destacábamos, ¿no? Que como Cámara Revisora, el Senado, que cumplió un rol que quizás durante el debate de alquileres destacaban algunos senadores de reivindicar ese rol de Cámara Revisora del Senado, ¿no? Como, bueno, perfecto, nosotros estamos recibiendo esta iniciativa que tiene Cámara de Origen Diputados y le hacemos estas pequeñas correcciones, sería, ¿no? Sí. En este caso son muy grandes las modificaciones y no se logró el consenso amplio que originalmente buscaba el Frente de Todos para que justamente no tenga las dificultades que entendemos va a tener acá en diputados para poder avanzar. O sea, en agosto de este año, ¿sí? Agosto 2023, se sanciona en diputados, o sea, obtiene media sanción, la modificación de la ley actual de alquileres. ¿Esto qué significa? Que al pasar al Senado tiene estas modificaciones y ahora vuelve para acá. Bien, si pasamos a la siguiente placa,
vamos a poder ver algunos datos más generales, es decir, la conocida como Ley Lipovetsky ya tiene 3 años de aplicación. Recordemos que también durante la pandemia hubo un tiempo donde, según quienes estuvieron, ¿no?, presentes en estas discusiones, sobre todo representando al sector de los inquilinos, decían, che, durante la pandemia, dadas las circunstancias justamente, no podemos contar este periodo como de aplicación de la ley a pesar de ya estar vigente. Entonces, la ley Lipovetsky ya tiene 3 años de su sanción, es la ley que está vigente. Quiero hacer esta aclaración porque a raíz de las discusiones que se están dando, tanto en diputados como en el Senado, y ahora que se van a dar de nuevo en diputados, hay gran parte, ¿no?, del sector que a partir de esta incertidumbre que genera la discusión parlamentaria, se rigen por leyes que todavía no existen como tales. Yo he visto algunas publicaciones que se realizan, por ejemplo, de dueños directos, donde, sobre todo grupos de Facebook se suele dar esto, que ponían a disposición, ¿no?, en alquiler su departamento y decían que los aumentos iban a ser cuatrimestrales y el contrato iba a ser por 2 años y decía, entre paréntesis, a la espera de la media sanción que le falta. Es decir, esta es la incertidumbre de la que hablábamos recién con el diputado Arroyo, ¿no? Coti, una consulta. A ver, vos que estás muy metida en el tema. Yo creo que el problema es que no se encuentra un punto medio como en tantas cuestiones. Porque la ley Lipovetsky es una ley que la votó toda la Cámara de Diputados, todos senadores, y la verdad que es una ley que el espíritu es entendible, privilegia los intereses del inquilino, que es el que tiene menos posibilidades. Sí. Ahora, el problema es que la ley Lipovetsky también genera en el propietario una retracción a alquilar, porque te dice, mira, 3 años y con actualización una vez por año, a mí no me conviene. Entonces, ese es el problema, porque si vos seguís con la ley Lipovetsky hay poca oferta. Y si vos le das mucha libertad, es la libertad del lobo en el corral con las ovejas. Queda muy desprotegido el inquilino. Entonces, me parece que eso es parte del problema, que es muy complicado encontrar un punto medio, ¿no? Que haya una ley que sea atractiva, buena para el inquilino, y que permita que el propietario ponga su vivienda en alquiler. Porque si no, estamos como muy encerrados, me parece, ¿no? Sí, a ver, a mí me parece que después de escuchar a muchos representantes de los distintos sectores, sobre todo el sector de los inquilinos, lo que dice es que se está echando la culpa a una ley y en realidad me parece que podemos discutirlo, ¿no? De hecho, es lo que se está haciendo hace 1 año y medio, se está discutiendo este tema. Y creo que el problema es que todos vemos que hay un conflicto, pero no sabemos cuál es la solución. O sea, el debate es cómo llegar a esa solución. No es que acá el Frente de Todos quiere resolver el problema y Juntos por el Cambio no. O que Juntos por el Cambio quiere resolver el problema y el Frente de Todos no. Es decir, hay muchas discusiones respecto de cómo resolvemos para todos. Lo difícil es un modelo que sea rentable para el opositor, para el propietario, y que sea accesible para el inquilino. En una economía con inflación, con bajos salarios, eso es como muy complicado, me parece. Difícil, claro. Es muy difícil, sobre todo porque lo que dice el Frente de Todos es, bueno, nosotros queremos, entendemos que esta es una relación desigual, ¿no? Que hay uno que tiene un departamento, una propiedad, lo que sea, y otro que no tiene dónde vivir y que tiene la necesidad de ir a alquilar. Entonces, partimos de esa premisa donde entendemos que hay una relación desigual. Y en esa relación desigual, el Estado tiene que regular para intentar acercar, ¿no?, esas posiciones. Totalmente, es así. Esa es la postura del Frente de Todos. Ahora, después, si el problema de la oferta es efectivamente de la ley Lipovetsky, también está en discusión. Porque hay un sector de los inquilinos que dice, le están echando la culpa a una ley y en realidad el problema es la inflación. O sea... la inflación y el propio negocio del alquiler como una cuestión medianamente rentable. Hoy con la ley te da una recuperación de creo que el 3% anual. Digo, entonces digo, bueno, qué sé yo, a veces por el 3% anual tengo un inquilino, tengo que pagar impuestos, me quedo con la plata bajo el colchón o hago otra cosa. Antes era del 10%. A ver, diga. Un departamento que vale $80.000. Sí, señor. ¿Y a cuánto se alquila? 2 ambientes. Y hoy 150.000 pesos, me parece. 150.000 pesos. Como barato. Exactamente. $80.000 vale. $3.000 pasado a pesos, ¿cuánto es? 3 por 7 son 2 millones de pesos. Sí. En un plazo fijo, ¿cuánto da mensualmente?
transporte nada más. $3.000 estoy hablando, versus 80. Es decir, no hay ninguna rentabilidad para la persona, que el propietario. Claro. Exactamente. Claro. Ninguna posibilidad de un beneficio para la persona también que tiene una propiedad. Y eso impacta también sobre el mercado. Ponele que sean 50.000. Ponele que vos lo pongas a 150.000 pesos, son más o menos $250, ¿no? Con $250 vos estás recaudando como propietario al fin del año $3.000 por mes. O sea, ni siquiera llegás al 3% de rentabilidad. Claro. Porque Sí. ni siquiera serían, si vos, lo normal en otro momento en la Argentina era que vos recuperabas el 10%. Entonces vos hoy ponías un departamento en alquiler y en 10 años vos recuperabas tiempo. Bueno, ahora es menos del 3%. Entonces era una inversión. El jugador de fútbol que hacía, compraba departamento. Hugo Villaverde, jugador independiente, tenía 20 departamentos. Había varios, Exactamente. Digo Villaverde porque es de la época nuestra. Pero hay otro factor. Mucha gente de clase media tiene una propiedad que heredó, un departamento que le quedó del padre, le quedó de la madre, lo que sea. Y con eso completa también un sueldo. Claro, yo es lo que, totalmente. Que está muy abajo, completa una renta. Una persona que está jubilada, le quedó un alquiler y completa una renta. Yo lo que no comparto es una demonización que se ha hecho... Del inquilino, del propietario. Del propietario. No, lo que pasa es que también hay otro propietario. Los propietarios se abusan todo, pero en general... es que es muy heterogeneo, me parece. Es muy heterogeneo, pero no podemos pensar ni que es solamente estos no son los jubilado. grandes inclinatos de la década de 1920. No estamos en los inquilinatos. Pero también tenés aquel que productor de lo que te permite la construcción o la compra de un departamento, la construcción es el blanqueo. Entonces, si vos tenés mucha plata para blanquear, tampoco vas a tener interés en alquilarlo. Vos tenés departamento en cualquier lugar caro, de $200.000. ¿Viste? Si no tenés una ley muy segura, vos no lo vas a alquilar. Pero me parece que tampoco es... Acá el tema de la vivienda es el departamento de un ambiente, 2 ambientes, 3 ambientes de barrio, me parece. Que yo coincido, el propietario generalmente es alguien que tiene una pequeña renta mensual, efectivamente. Lo que pasa es que también, lo estamos contemplando únicamente desde la variable de análisis del negocio. No, claro. Y además de ser un negocio, también es la vivienda es un derecho. Claro, entonces hay un problema que me parece que es más grande, que tiene que ver con cómo le garantizás vos a una sociedad que no puede comprar. Le tienen que trasladar a la gente la problemática de la falta de vivienda. Claro. Es decir, para el propietario que tiene una propiedad, tiene que ser, no un negocio, pero sí tiene que tener una rentabilidad. Claro. Porque si no, ¿para qué la tiene? Porque el Estado, claro, porque un camino sería, si es un derecho, está bien. Estamos en temas donde ayer decía Milei, la aberración máxima, esa donde aparece una necesidad de un derecho. Es parte también del debate, también. ¿No? Lo dijo Milei. Digo, porque en todo caso, el Estado debería decir, bueno, está bien, el alquiler es barato, pero yo como Estado lo subsidio al propietario, cosa que no tiene recursos para hacerlo. No tiene recursos. Este es el tema. Y además te dice, bueno, decirle, ¿por qué no le pedís al banco que entonces me cobre menos intereses? Te dice el propietario de un departamento. Claro. Esta es la cuestión. Yo coincido, es así. Y además digo la verdad, el contrato por 2 años es muy engorroso para el inquilino, tenga que andar cambiando tu familia, los chicos de colegio. Totalmente. Es una cuestión de previsibilidad. Pero yo no sé cómo se soluciona. A ver, esto que decías, Pato, de que no se logró un punto medio, claro, no se logró el consenso. O sea, no se pudo llegar a ese punto. Porque vos decís, bueno, perfecto, pensemos en un contrato de 3 años, que en definitiva, si vos tenés un buen contrato, le genera estabilidad a las dos partes. O sea, al que tiene la vivienda garantizada y al que tiene el ingreso garantizado, ¿no? Entonces, yo no sé si hay tanto drama, es una opinión, absolutamente, alrededor de la cantidad de años de que duran los contratos. Creo que el problema más grande es que vos estás percibiendo el monto de un alquiler. Claro, absolutamente devaluado. Devaluado absolutamente. Entonces decís, bueno, durante un año el precio congelado, si estamos bien teniendo los índices de inflación que tenemos actualmente, es lógico que una persona no quiera poner esa vivienda en alquiler. Claro, exactamente. Entonces digo, me parece que la discusión ha logrado cierto punto, digamos, de reconocimiento, ¿no?, de este tema, al achicar los tiempos, ¿no?, acortar los tiempos de los aumentos. ¿Por qué?
hicimos una comparación. Si Perdóname, esto es lo que votó el Senado, porque el Senado... Hizo una comparación de todo, ahí para está, que lo podamos ver cómo fue cada situación. Entonces, respecto del plazo mínimo de los contratos, ¿sí? El Senado ahora lo que dijo es que vuelven a 3 años, ¿sí? Que volverían a 3 años, que es la ley vigente. Decía 2. ¿Ok? Claro. Diputados decía 2 años, ¿ok? La media sanción de diputados dice que el plazo mínimo del alquiler son 2 años. Respecto de los aumentos, ¿qué fue lo que se votó en la Cámara de Diputados durante el mes de agosto? Que los aumentos sean entre 4 y 12 meses, o sea, no especifica exactamente cuánto, no dice 4 exactamente, ni 12, uno estima y sobreentiende que van a terminar siendo 4, ¿no? Sí, claro. Pero hay que decir que lo que dice el proyecto es que es entre 4 y 12 meses que se pueden pactar los aumentos y claro, y acá es donde empieza la cuestión de los acuerdos entre las partes. O sea, ya de entrada desde cada cuánto aumentamos, ¿sí? O sea, locatario y locador se tienen que poner de acuerdo de cada cuánto realizar los aumentos. Sin embargo, en el caso del proyecto que vuelve entonces en revisión de la Cámara Alta, se propone que sean semestrales. Cada 6 meses se aumentan entonces los valores del alquiler. ¿Bien? Si pasamos a la próxima vamos a poder ver que tenemos distintos mecanismos de actualización de los precios. O sea, porque por un lado vos tenés... Esto armó mucho lío también, ¿eh? Mucho. El índice, hay un índice que es el índice Procrear, el índice de construcción, ¿se llama? Casa propia. Casa propia. Exactamente. Que según las inmobiliarias es un índice que está notoriamente por debajo del índice de la inflación. Sí. Según las inmobiliarias, no sé si es para tanto, ellos te hablan de como 5 puntos mensuales todos los meses, no sé si es para tanto, pero bueno. Sí, hay que decir igual que en general dentro de lo que es la ley actual, también da un poquito por abajo de la inflación. Cuando haces la cuenta, digamos, o sea, yo soy inquilina, por ejemplo, cuando tuve que pagar después de un año el aumento, ahí lo que pasa que al principio es un montón, porque claro, así como tenemos la inflación es un impacto grande, porque vos tenés que pagar... Vos estás con contrato de 3 años. Yo estoy con contrato de la ley vigente, digamos. Tengo un contrato de 3 años, es decir, el primer año tuve que pagar el aumento con esta cuentita que se hace. Y claro, es como una diferencia muy grande entre el alquiler... Los primeros 3 meses hasta que te lo empieza a licuar un poco la inflación, ¿no? Después ya está. Claro. Es el primer impacto, después ya está. Sí. Pero la cuenta esa, digamos, da apenas abajo de la inflación. Claro. Porque es entre los salarios y la inflación, ¿no? Que se hace un promedio y ese es el aumento anual que hay vigente. Como decía Capato, entonces, lo que viene del Senado propone que este índice sea el índice casa propia, que se publica todos los meses por el Ministerio de Desarrollo Territorial. Las y inmobiliarias te Hábitat. dicen no, pero bueno. Claro. A las inmobiliarias mucho no les gusta, nada, queda por abajo de la inflación y al mismo tiempo la oposición dice, ojo, porque si... Ahora porque estamos en un escenario de inflacionario. Pero si vos tuvieras un escenario de deflación, que hoy lo vemos como algo sí, claro, te convendría. ¿no? Este índice perjudica al inquilino. O sea que en realidad todo el tiempo estamos atados a la inflación cuando hablamos de un índice por ley, ¿no? Bueno, en el caso de diputados lo que pasa es que hay índice pero no hay índice. Es decir, lo que dice la media sanción de diputados es las partes se tienen que poner de acuerdo en qué índice van a utilizar para los aumentos. Puede ser entre 4 y 12 meses, ustedes se tienen que poner de acuerdo cada cuánto y con qué índice van a utilizar. Que pueden utilizar, por ejemplo, el IPC, pueden utilizar el índice de precios mayoristas, pueden utilizar el índice de salarios y así puede seguir. Entonces, acá hay una discusión, porque cuando salió la media sanción de diputados, algunos diputados, como por ejemplo Alejandro El Topo Rodríguez, Natalia de la Sota, salieron muy enojados por esta parte del articulado, ¿no? Que habla de los índices. ¿Por qué? Porque ellos inicialmente estaban apoyando el dictamen de Juntos por el Cambio, ¿no? Que es el que finalmente tuvo la media sanción. Pero no estaban de acuerdo con este índice inexistente. Por lo menos eso nos decía el Topo Rodríguez cuando salía de la sesión, que no era parte de lo que habían acordado inicialmente. Me pasa, había una diferencia con la palabra, dice el texto, dice pudiendo adoptar, era una palabra. Claro. Pudiendo adoptar alguno de estos índices. Es decir, como que queda librado, según la interpretación,
O sea, ¿pueden o no pueden? Sí. Ellos querían poner la palabra debiendo adoptar. Claro. Como Y que sí, una más cuestión claro. de obligatoriedad. Porque si no podés, ¿y cuál Entonces terminaban adoptás? votando en contra. Claro. Sí. Terminaban votando en contra. Bueno, por eso también ahí es donde hay que ponerse a hilar finito en el poroteo de qué podría pasar con alquileres. Todo indica que va a estar muy difícil que las modificaciones que vienen del Senado se aprueben, digamos, con facilidad acá en diputados, porque acá lo que ganó, digamos, fue el otro proyecto, ¿no? Ahora, vos tenés algunas cuestiones, como por ejemplo, los diputados del Interbloque Federal que en principio acompañaron y después votaron en contra por este tema del índice. Tenés, por ejemplo, a senadores en este bloque que se rompió, ¿no? El Frente de Todos, que se fueron, qué sé yo, Beretilnec, por ejemplo, que ahora decimos, bueno, si Beretilnec acompañó, ¿qué pueden hacer los diputados que acá acompañaron a Juntos por el Cambio? Entonces digo, por eso hay que hacer también un poroteo. Y además muy hay otra finito. cuestión que me parece, digo, porque acá el oficialismo o el gobierno está jugando desde lo legal, pero tampoco te pone ninguna herramienta concreta para influir en el mercado. ¿A qué me refiero? Si el Estado Nacional o el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tuviesen de pronto, como me explican a mí que hay en otros países como en Uruguay, en Alemania, no sé, 2 o 3 barrios donde tenés 2.000, 3.000 viviendas, que vos las alquilás para, no sé, para estudiantes o para gente que viene desde la capital a estudiar, para quien sea. Sí. Bueno, y vos tenés un índice donde ahí más o menos fijás precios, fijás condiciones, regulás el mercado. Bueno, sería otra cosa, porque si el Estado puede fijar precio y el resto mira lo que pasa en la competencia, ese sería un escenario. Pero ahora el Estado no tiene ninguna herramienta para decir, este es el precio testigo. Lo que encuentra el Estado, trata de legislar un lugar donde hay mucha gente ansiosa por alquilar y no hay tanta vivienda disponible. No, me parece. Y además, digo, el Estado no está aportando herramientas para, por ejemplo, crear nuevas viviendas de alquiler exclusivamente. U otras alternativas, porque, digo, y volviendo al debate anterior de las experiencias internacionales, la crisis habitacional es en el mundo. Es en el mundo, ¿no? Totalmente. Digamos, no somos nosotros extraños con lo que nos está sucediendo. Esta situación que hace un ratito el diputado Arroyo también mencionaba, ¿no? De tenemos una sociedad con los jubilados o la gente mayor propietaria y la gente joven, toda una generación de inquilinos. Es algo que nos pasa a nosotros y que pasa en el mundo. Ahora, ¿cuáles son las alternativas que se están buscando? Hay países, por ejemplo, donde el Estado no tiene únicamente barrios, como decías vos, Pato. Hay un edificio random en cualquier barrio donde hay 2 departamentos que son del Estado, por ejemplo. Entonces, vos podés acceder a ese alquiler y no necesariamente estás en un plan de vivienda. Digo, hay distintas alternativas. Creo que acá nos quedamos en la discusión única y exclusivamente de la ley de alquileres. Incluso, digo, hoy tenemos una ley que en muchos casos no se cumple. Y no hay sanciones, no pasa nada. Entonces digo, existe la ley hoy que está vigente. Estamos discutiendo la modificación de esa ley, pero mientras está vigente, y otra cosa hay un montón de gente es que no la cumple y no pasa crédito, nada. Digo, porque sería construir viviendas. Digo, a mí siempre me llama la atención, por ejemplo, bueno, Madrid. Vos en Madrid andás por los alrededores y tenés viviendas, bueno, y los ves ahora en las ventas, ¿no? En localidades que quedan a 80 kilómetros, 60 kilómetros, mucha torre y mucha población que va creciendo. Son todas torres que no son torres monstruosas de 50 metros, son torres de 50 metros, de 50 pisos, son torres de 10 metros, hay una política habitacional. Ajá. Y bueno, y hay cantidad. No sé si se construye con crédito, construye el Estado, pero vos ves que hay, ¿no? En otros países, digo, en la Argentina, ¿cuánto hace que no se construye en la Argentina? Digo, vivienda accesible. En algún momento a vos te construían Lugano 1 y 2, te construían. Ahora no hay política habitacional para sectores trabajadores, no hay política. No hay crédito, te dicen. No hay crédito. Un poquitito de Procrear fue en un momento la salida. Los créditos del gobierno alfonsinista que terminaron con los bancos quebrados porque la inflación se llevó puesto el capital de los bancos. Hoy no hay nada. Me resulta raro que no sea negocio para nadie construir, ¿no? Podría ser negocio para alguien construir departamentos, no departamentos fastuosos, departamentos estándar, pero bueno, no hay. Este es el principal problema.
No, por eso, o sea, creo que hay una problemática bastante más amplia. Sí. Y por eso es que estamos hablando in eternum de la ley de alquileres, que se discutió durante casi todo el 2022 acá en la Cámara de Diputados, que después quedó sin discusión en el recinto hasta agosto de este año, impulsada por Y agregale, la oposición. perdóname, la renta temporaria, porque el propietario Bueno, que no ahora formó parte dice del renta temporaria. temario. Había un proyecto, Claro. hay todavía, Sí, ¿no? está, Hay un está proyecto de en el regular Senado. los Airbnb. Sí. Y no fue parte del temario de la No. sesión de la semana pasada. O sea, se llevó adelante la sanción de las modificaciones de alquileres y al mismo tiempo el oficialismo decía, nosotros queremos tratar la problemática de manera integral, ¿no? Entonces, ¿qué tenían? Ley de alquileres, regulación de alquileres temporarios y crédito suba. Claro. Tenías esos 3 temas para tratar en conjunto con una misma mirada. Inicialmente que decían, nosotros queremos buscar amplio consenso en el Senado para que después no tenga problemas en diputados. Y para eso que fue a buscar a los radicales. Pero claro, como todo tiene que ver con todo y estamos en campaña, los radicales al principio se mostraban permeables a buscar un punto de consenso. Incluso hasta, recuerdo que Anabel Fernández Agasti decía como, nosotros podemos llegar a negociar el que sea 2 años, pero que sea 6 meses el aumento. Pero claro, toda esa negociación que al principio se veía con el sector de los radicales, después se desarmó y quedó Además, en esta digo, en este situación. momento, en la Argentina, de incertidumbre, de incertezas, digo, vos para el propietario de un departamento, ponerlo a alquilar de manera temporaria y que presuntamente te prometen 400, 500 No, pero viene dólares mucho más. billete por mes, obviamente, ¿querés manotear eso? Claro. No querés ni discutir otra cuestión. Te conviene ningún mucho problema. más toda la vida. Está 10 días, te deja 300 dólares y se va. Imagínate con el alquiler común, efectivamente. Hay exenciones y deducciones también, Pato, Sí. que las vamos a poder ver en la próxima De 1 placa. hasta 3 departamentos podés tener, me parece, ¿no? Mira, el proyecto del Senado suma un párrafo a un artículo que ya estaba en el de diputados y dice que los ingresos provenientes de locación de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago de monotributo y también que las partes van a poder deducir del impuesto a las ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación. Esto, el final, es un agregado, digamos, que no estaba. Después se mantienen las iniciativas que salieron de diputados para justamente tratar de promover, ¿no? O seducir un poco al sector inmobiliario, como decías vos recién. Pero bueno, no sé si eso será suficiente. Mañana no, el miércoles entonces, 12:30 del mediodía, va a haber comisión, plenario de comisiones, donde va a estar presente entonces Presupuesto y Hacienda, Legislación General, y allí se va a comenzar a rediscutir el tema de las modificaciones que vienen del Senado sobre la ley de alquileres. Perfecto, completísima, ¿eh? Constanza Viñas con un montón de datos sobre lo que está hablando, la verdad, medio mundo, porque es un tema muy, muy complejo, ¿no? Y me parece que solapado con esto está lo que decía Constanza, que la verdad el tema de la vivienda es un problema muy grave. Efectivamente, como en algún momento decía Daniel Arroyo, que es el que más lo dice, y yo creo que es un temazo, él dice, tengamos mucho cuidado con lo que pasa con los jubilados que vienen, porque estos cobran muy poco, muchos, pero tienen el tema de que son propietarios. Eso no se está repitiendo, así que la verdad es una cuestión central. Y después vamos a esto, digo, tiene que ver siempre con el tema de una economía ordenada y una economía estable. Bueno, facilitaría un montón de cuestiones, ¿no? Eso me parece que es como el gran desafío. Arroyo hablaba hoy de algún gobierno de unidad y sería, esencial si uno pudiese tener, por ejemplo, porque Coti tiene razón, no miremos ejemplos raros, pero por ejemplo en Brasil, yo entiendo por qué pasa acá, ¿no? Pero en Brasil todo el mundo habla de reales, estimado Braslaski. Siempre, sí, sí. No hay otra cosa. Nadie habla de dólares, ¿no? No. Yo siempre cuento que hace no mucho tiempo vino un ejecutivo brasileño acá y entonces en la sucursal a la cual iba a acceder, como manera de servicio, le dice, mirá, acá tenés un montón de cuestiones para tu vida y una de las cosas que le dieron fue una tarjeta de crédito en dólares. ¿Tarjeta de crédito en dólares para qué? Dice él, ¿viste? Claro, jamás la había utilizado en Brasil y era un ejecutivo de altísimo rango, ¿no?
Entonces digo, acá es muy complejo, mientras no tengas alguna tranquilidad o calma en el tema del peso, todo lo otro se te complica. Así es. Pero bueno, estamos con el diputado Pedrini, me dicen que decía lo siguiente, a ver. En lo personal, yo creía que, y lo expresé acá, que teníamos que hacer algunos cambios a la ley y en esos cambios pensaba que debía haber una indexación semestral, que un año no me parecía demasiado, y mantener en el índice por lo menos el 50% de la evolución salarial. Que esas dos cuestiones me parecían muy importantes. Ahora vamos a tener un índice distinto al que teníamos en la ley anterior. Directamente se va por la evolución de los salarios y por lo que tengo entendido, sí, tendríamos 6 meses de indexación semestral. 6 meses, sí. O sea que básicamente hizo la ley Pedrini, podemos decir. No, de ninguna manera. Pero que esos cambios para mí eran necesarios. Éramos varios los diputados que creíamos que tenía que ser así. La mayoría en el bloque tuvo otra opinión. Y bueno, lógicamente se respetan las elementales reglas democráticas. Pero bueno, ahora del Senado vimos cuál es la situación. De todos modos, yo creo también que es muy difícil hacer una buena ley de alquileres en esta coyuntura, ¿no? Una coyuntura tan difícil, con una disparada tan importante de la inflación. Eso afecta toda la economía y en particular en las locaciones se siente con mucha intensidad, junto con el otro fenómeno global que son los alquileres temporarios. No nos olvidemos de eso. Si en la Argentina no tuviéramos inflación, no tuviéramos la ley que tenemos, el problema no con tanta intensidad, pero estaría debido al alquiler temporario. Bueno, muy bien, exactamente la hora 1 de la tarde con 32 minutos. Estamos esperando a un hombre del oficialismo. Les recordamos entonces, hay mucha reunión de comisión en los próximos días y habrá que ver entonces si el oficialismo puede avanzar con esta sesión que está imaginando para el próximo 10. Tendrá que trabajar, no sé cómo estará la cuestión, si seguirán esos lazos que aparecieron en la modificación de ganancias, por ejemplo, con una parte muy importante del interbloque federal, ¿no? Básicamente aparecía ahí tanto Natalia de la Sota como el Topo Rodríguez, había como mucha cercanía. No sé si el oficialismo estará trabajando en eso para la sesión del próximo 10. Y los temas, porque también plantean la posibilidad de reflotar creación de universidades. No sé la verdad cómo estará ese tema. Hay varias pendientes, ¿no? 3, si no me equivoco. Una es la de Saladillo, por ejemplo, que ahí van a buscar otra vez el acuerdo de la gente de Evolución. Así que bueno, ahí estamos. Yo lo veía repito, Finocchiaro dice, no sé nada, lo veo difícil el tema de la sesión del próximo 10, por lo menos en lo que tiene que ver con el proyecto educativo 2030. Pero bueno, ahí está el oficialismo. Sí, sobre todo también teniendo en cuenta que, falta poco tiempo, pero si no se llegara a hacer el 10 de octubre o el 11 en su defecto, como decía Arroyo, ya sí quedaría definitivamente para después de las elecciones. Claro. O sea, la semana propiamente, digamos, de las elecciones generales, no entendemos que no va a haber una sesión. Sí. ¿No? Yo pienso lo mismo. El oficialismo, la verdad que estaba, no sé si endulzado, pero el oficialismo después de la sesión, en el medio de este lío que hayan logrado modificación de ganancias y que hayan logrado tratar esta semana el tema del impuesto al IVA, me parece que son proyectos que los han envalentonado. Pero bueno, habrá que ver.
Bueno, Pato, de hecho, uno de los temas que también... Vos que sabés varias cosas, perdóname, Sí. antes. Digo, y le pregunto a Braslaski, porque el tema salud no se va a discutir en, por lo menos, los temas que están tratados en los debates. Hay mucho lío con la cuestión salud. ¿Por qué no se está debatiendo tampoco acá en el Congreso a nivel de comisión? Hay mucho reclamo, los ojos de Constanza. No, porque la verdad que hay en la agenda, está el tema de los copagos, es un enorme lío. ¿Viste? Y acá la Comisión de Salud es una comisión que en tiempos de pandemia laburó muy bien, no había grieta, trabajaba Carmen Polledo, trabajaba con el diputado tucumano, no es un tema para andar chocando. Digo, a veces uno ve convocatorias para temas que son como más abstractos, y acá que no estemos hablando del tema salud es como raro, digo, no me meto en el debate, pero digo... La preside Mónica Fein ahora. Claro, ¿no? exactamente. La Salud, no, es una comisión que en general es muy activa. Claro. Pero no ha tomado, es cierto que no el tema de hay las un lío prepagas, bárbaro, no. porque además hay mucho enfrentamiento de las propias empresas con los médicos, ¿viste? Y está todo esto de que, viejo, Lo que pasa, el cobran. Parlamento también tiene un límite, ¿no? Sí. En lo que puede hacer frente Coincido. a la macro, ¿no? Y sí, claro. En realidad estamos hablando de un tema de salud, pero estamos hablando de un tema de dinero. También, claro. O sea, sí, claro. Creo que el punto en el que no se pueden poner de acuerdo, ¿no?, las dos coaliciones más grandes, es en cómo resolver esos problemas económicos, financieros, de la macro, de la inflación. Sí, y tal vez pasa con Entonces, salud, dice, no nos metemos, a lo mejor terminamos como con el tema del alquiler, a lo mejor, exacto, ¿no? porque aparte Claro. lo que llama la atención también es que hay temas que ya están dictaminados acá, o sea, que ni siquiera es que habría que arrancar de cero a ver las prepagas. Y así todos nos llevaron a la sesión, como la ley Nicolás, lo que me parece muy Y además llamativo. es bueno lo que vos decís, porque vos como lo señalás, y es así, que la vivienda es un derecho que está garantizado por la Constitución. Bueno, la salud también. Sin embargo, digo, las prepagas, y hoy hay, no sé, será 30, 40% de los argentinos tienen prepaga, la prepaga te vacuna como corresponde a una prepaga médica sistemáticamente todos los meses con el índice inflacionario. Con autorización del Exactamente, gobierno, ¿no? exactamente. Si no Claro, lo pueden hacer. Claro, exactamente. Digo, por eso, ¿viste? Porque si la salud es un derecho, bueno, pongámosle también un freno. Si vos le vas a poner algún coto al tema de la vivienda, bueno, fíjate qué pasa con el tema de la salud. Sí. Es una cuestión, claro. Pero digo, no se está discutiendo. Pues están las prepagas, están las obras sociales. Claro. ¿No? Obras sociales desfinanciadas, cómo funciona integralmente el sistema de salud. En algún momento el cristinismo quiso avanzar claro. en darle un nuevo orden y hubo mucha resistencia, ¿no? El cristinismo. Sí, me acuerdo. Un proyecto del Instituto Patria. Ella, Cristina, fue la que dijo, si hay 3 sistemas, vamos a ver si pueden coincidir en uno solo. Le puso mucho el eje en el tema de las prepagas, pero también iba sobre el tema de las horas sociales. Creo que hay como 300 horas sociales en Argentina. Sí. ¿Se puede funcionar así con 300 horas sociales? Exactamente. Pero todos sabemos que el poder sindical también deriva de los recursos que van a las horas sociales. Sí, aparte es un laberinto donde vos a veces ves tanto prestador de salud. Bueno, son los prestadores de salud de las obras sociales también. Claro. Sí. Que cuando hay morosidad en los pagos, ni te cuento. Tendría que haber un acuerdo también, ¿no? Para eso iba a decir, creo que también, digo, estamos pensándolo un poquito más ampliamente. Hay cuestiones que se están poniendo en discusión y en debate que antes no las debatíamos, ¿no? Claro. Y que quizás calan, ¿no?, estos discursos más reaccionarios de hay que terminar con todo esto. Bueno, tal vez por las deficiencias, ¿no?, que hay y la falta de respuesta. Porque me parece que a veces, es muy bueno esto, me parece que lo que vos decís tiene que ver con que el Estado, los presidentes, por lo menos los últimos, van emparchando. No puede haber digo, ¿qué te pasaba con los subsidios al transporte, por ejemplo, no? Como que el gobierno cómo lo soluciona. Bueno, te doy más subsidio. Digo, en este caso, ¿qué pasa con la vivienda? Bueno, vamos a subsidiar al propietario. Y bueno, el tema es que se te terminaron los recursos para los subsidios. Es parte de la cuestión. Como te dicen. Y ahora todos te privilegian razonablemente los superávit gemelos o el equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal es que no podés subsidiar. Si no podés subsidiar, tenés que buscar. Es trabajoso encontrar una solución.
Sí, por eso digo que había cosas que eran de común acuerdo, cuestiones transversales, ¿no? Pongo el ejemplo de la salud pública, como podría poner cualquier otro. Sí. La salud pública, la educación, ¿no? Y bueno, claro. Y ahora está en discusión nuevamente. Quizás, es hasta incluso más difícil de acá en adelante buscar esos consensos y esos acuerdos. Coincido. Cuando estamos poniendo en discusión cuestiones de las que se suponía estábamos de acuerdo, y cuando digo estábamos me refiero a todos los bloques, todas las representaciones políticas, o casi todas, y así todos no se lograron esos consensos a largo plazo. Está en crisis, por ejemplo, el famoso tema del subsidio a el gas. En su momento, vos tenés superávit comerciales, la plata te sobraba. ¿Qué era el subsidio al gas o a la luz? Bueno, era una manera de fortalecer el salario indirecto, ¿no? Y como decía Néstor Kirchner, dice, yo asumí con el 21% de los votos, necesito conformar un respaldo político importante, de esta manera le doy un alivio a la gente. Sí. Desde el punto de vista político era entendible. Ahora, después cuando los recursos se fueron modificando y lo que era un superávit comercial se transformó en déficit comercial y la plata no estaba, y es lo que te pasa ahora, no tenés plata para sostener. No podés seguir subsidiando. Y a partir de ahí te vienen todos los problemas, efectivamente. Hay como una crisis donde además nadie quiere ser el pato de la boda, nadie quiere pagar la crisis. En algún momento, ¿te acordás? Lo impulsaba Lilita, la AUH, que parecía que iba a ser la panacea, decía Lilita. Y tenía razón, a lo mejor, ¿no? Y después se quejaba porque el oficialismo la había impuesto. Bueno, la AUH ahora, si vos no la actualizás semana a semana, quien recibe la AUH puede comprar cada vez menos. Es como claro. Muy complicado. Entonces, si vos comprás menos, se te multiplican los índices de pobreza. Y así todo. Ayer veíamos... que decía Coti de los acuerdos, ha ido cambiando la percepción. Por ejemplo, los planes sociales antes se veía como un beneficio, como un gran avance, porque cuando fue la crisis del 2001 no había planes sociales y se implementó los famosos 2 millones de jefas y jefes de hogar. La época, un acuerdo con la iglesia, la mesa de diálogo. Y eso se vio como un gran avance, que la Argentina se había dado una red. Totalmente. Y ahora, en este momento, prácticamente todas las fuerzas políticas coinciden que el tema de los planes sociales es un problema. No es visto como como una solución, sino como uno de los problemas que hay que resolver y no se sabe cómo salir. Exactamente. Bueno, la hora, faltan, ¿cuánto? 18 minutos faltan para las 2 de la tarde. Constanza Viñas, ¿de qué hablamos, Viñas? Diga, a ver. Bueno, voy a aprovechar lo que estábamos diciendo justamente sobre, por ejemplo, los planes sociales, porque uno de los puntos que intenta o que busca resolver este proyecto enviado por Sergio Massa, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, es el de el programa de empleo MIPYME. En la última sesión que se hizo en la Cámara Baja, además de obtener el aval para, por ejemplo, eliminar la 4ª categoría del impuesto a las ganancias, que luego tuvo su sanción en el Senado, se aprobó y se pudo avanzar con la creación de este programa MIPYME, que lo que busca es otorgarle una reducción del 100% de las contribuciones patronales a quienes ofrezcan nuevos puestos de trabajo, ¿sí? También busca otorgar beneficios a las empresas que blanqueen a sus empleados, es decir, temas vinculados al mundo laboral, problemáticas que ya son conocidas en la República Argentina y que fueron tratadas entonces en este proyecto enviado por el ministro de Economía y también candidato. Tuvo 130 votos afirmativos en la Cámara de Diputados esta iniciativa, 3 negativos que corresponden a los diputados que representan a la izquierda, y Juntos por el Cambio decidió abstenerse en esta oportunidad. Hay 3 objetivos que tiene este proyecto. El primero es fomentar la contratación formal de trabajadores, en particular de jóvenes, es decir, quienes tengan de 18 a 25 años en la República Argentina. Por el otro lado, también lo que busca es formalizar el trabajo que hoy no está registrado, el trabajo informal, el trabajo en negro, como
podemos decirle de miles de maneras, pero intentar colaborar entonces el Estado. Después, si quieren, podemos analizarlo de manera más macro y decir si esto alcanza suficiente, pero lo que busca es, bueno, aunque sea en estos 3 puntos, poder hacer un aporte. Es una zanahoria para que contraten gente. Sí, exactamente. Habrá que ver. Digo, tal vez después verás, ¿no? En algún momento también se intentó un plan igual, que la verdad que había funcionado poco. Era un plan que enganchaba el plan social con el trabajo formal. Pero bueno, esto a lo mejor funciona. ¿Sí? Bueno, que es el tercer punto. Claro, a ver. ¿No? Que es impulsar la transformación de beneficiarios de planes sociales en trabajadores registrados. Es decir, son estos 3 objetivos centrales los que busca resolver con este programa, ¿no? El Ejecutivo. Y para llevar adelante estos 3 objetivos, lo que se va a contemplar es darle beneficios, ¿no? A las pymes, que son las que representan el 80% de la economía de nuestro país. Por eso es que está directamente pensado este proyecto para las micro, pequeñas y medianas empresas. Por eso es el nombre que se le otorga a este programa, Mi Pyme. Y que no solamente son, muchas veces se le dice el motor de la economía del país, ¿no? Son grandes dadoras de empleo, no solamente lo que facturan y producen, sino que son grandes dadoras de empleo. Es decir, antes había grandes fábricas automotrices que le daban trabajo a 3.000 empleados. Eso hay poco ahora y la pyme es una gran dadora, ¿no? Porque tienen 3, 4, 5, pero multiplicalas, son grandes dadoras. Sí. Bueno, de hecho, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, estuvo presente cuando se discutía este tema en comisión y aportaba algunos datos interesantes vinculados a esto que decías, Pato. Porque claro, a medida que las empresas van teniendo mayor cantidad de empleados, tienen mayor registración, ¿no? De esos empleados, por ejemplo. ¿Esto qué significa? Que para una persona que tiene una pyme, ¿no? Y que tiene una empresa pequeña y que tiene algún empleado, o 2, 3, 5, es muy difícil poder afrontar las cargas patronales. Entonces, en este sentido, a mayor cantidad de empleados, o sea, cuanto más grande es la empresa, más fácil es para esa empresa poder afrontar, ¿no? El pagar las cargas patronales de ese trabajador o trabajadora. Lo que se busca es tratar de ayudar a esos, ¿no? A esos trabajadores que tienen entonces la posibilidad de darle trabajo a algunos, pero no poseen un gran capital para poder afrontar esos gastos. ¿Cómo se va a hacer esto? Entonces, bueno, con la reducción de las contribuciones, justamente para aquellos que tengan estos problemas, la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales de las nuevas relaciones laborales. O sea, decidís contratar a alguien nuevo, te va el Estado entonces a facilitar esa posibilidad durante 2 años. ¿Sí? 24 meses es lo que dura a partir de que vos incorporás a un nuevo trabajador o trabajadora a la pyme. Y este mismo beneficio va a alcanzar a la incorporación de inscriptos en primer empleo para jóvenes de 18 a 25 años. Es decir, bueno, entendiendo que los jóvenes también necesitan ese empujón para poder obtener un trabajo, ingresar al mundo laboral, en realidad. Sí, y ahí ¿no? además me parece que va a haber también ahí zanahoria, hay un poquito de palo, porque me parece que ahí tiene que ver también lo que recién decía Guido, ¿no? Esto de que la continuidad de los planes, que se daba por descartado y que era un hecho bien recibido en el comienzo del siglo XXI, hoy ya te van a decir, bueno, te estoy dando una oportunidad para que te incorpores al trabajo formal. Porque mirá que el plan es un plan que se va a terminar o se está terminando también. Pasa eso, Otra iniciativa, estoy pensando, ¿no? El cristianismo en el Senado tenía un proyecto de reconvertir los planes. Digo, porque ha tenido iniciativas reformistas. Y sí, claro, es que me parece que ven cuando te tapa el agua, hagamos algo, ¿no? Y tampoco pudieron avanzar. Era la idea de dejar un plan para realmente sectores que están en la indigencia. Sí. Uno ve cuando marcha, la gente que marcha para sostener los planes y todo. Y uno sospecha que toda esa gente tiene un ingreso y que además trabaja en la informalidad. Totalmente. Y el problema que vos tenés... No quiere estar en blanco porque recibe los planes y está en la informalidad. Y además eso es de lógica pura. Porque ¿qué pasa? El plan no se interrumpe. El trabajo sí se puede interrumpir, el trabajo formal. Porque todos van a trabajar a, no sé, un bar. Trabajás 6 meses y dicen, che, el bar cierra. Entonces
Este es el tema. Por eso vos nunca perdés la continuidad del bar. Claro. Efectivamente. Nunca perdés la posibilidad del plan, o la querés soltar, efectivamente. Claro. Por eso te cuesta mucho el tema de incorporarte un trabajo en blanco. Porque si vos te incorporás al trabajo en blanco, perdés el plan. Y el trabajo en blanco podés perder la continuidad al poco tiempo. Exactamente. Claro. Esa es la cuestión. Se buscan también interpelar y beneficiar a aquellas empresas que no sean pymes, en este caso en vez de con el 100%, ¿no?, de la retribución de la carga patronal, lo que se va a hacer es reducir las contribuciones de 50 al 75% en el caso de que tomen a nuevos trabajadores o trabajadoras y en el caso de que no sean parte de planes sociales, ¿no? Y en el caso de que sí tengan un plan social, ahí sí el 100%. Es decir, acá es donde se busca tratar de hacer una conjunción entre estos dos temas. Y ahí te pregunto, Viñas, digo, ¿cómo lo podés armonizar con Interbloque Federal? Me parece que a lo mejor ahí encontrarías apoyo, ¿no? Sí. ¿Y qué podría pasar con los libertarios? La verdad que los libertarios me parece que no sé, no tengo ideas. ¿Te averiguaste algo o no? Está en eso. No, es que en realidad, a ver, acá ya está sancionados, digamos. Claro. Los libertarios ya no tienen voz ni voto en el Senado por ahora. A raíz de lo que suceda después en las elecciones, van a tener su representación en la Cámara Alta. Exactamente. Pero, en definitiva, ahora en el Senado tiene que salir, no hay mucha vuelta, porque, digamos, si salió acá, ganancias, claro, ya salió acá, ya está. Sí, en el Senado, porque este es un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Que acá se votó. Entonces no va a generar demasiado inconveniente. Perfecto, ella es Coti Viñas, última placa de Viñas, gimnasia precompetitiva para Fleiderman, que la veo ahí, está trabajando afanosamente. Y vamos, por favor, con Gonzalo Solaberrieta. A ver, Gonzalo. Bueno, Pato, vamos a recordarle a la gente que hoy, a partir de las 4:30 de la tarde, en el auditorio, aquí en el edificio anexo del Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación, estará presentando un proyecto de ley la diputada Mónica Macha, que tiene que ver con los derechos y para la inclusión total dentro del territorio nacional de la comunidad gitana romaní. Esto va a ser una presentación que se va a hacer de este proyecto, que hace 21 días ya aparece dentro de aquellos textos presentados por los diputados y las diputadas, en concordancia también a otro proyecto en donde justamente esta comunidad lo que exige o está reclamando es que se reconozca el Día de la Comunidad el 8 de abril de cada año. Son dos proyectos diferentes, pero creo que toda esta actividad de hoy que tendremos aquí en la Cámara de Diputados se va a abocar un poco, no solamente a esta conformación y este proyecto para que cada 8 de abril se celebre el Día de esta comunidad gitana romaní, sino además también para que se lleve a cabo este programa de inclusión. A ver, algunos de los reclamos que están exigiendo y que se lo comunican, ¿no?, claramente a los dirigentes políticos de esta Cámara y que ellos los pueden expresar. Hablamos en el sistema de salud, en el sistema educativo, para que puedan permanecer en cada uno de los institutos escolares abiertos y públicos de la Argentina, para que se reconozca ese intercambio cultural que se genera. Recordemos que en la Argentina hay algunos datos estimativos, Pato. La verdad, sinceramente, leí por ahí algún dato, pero entendiendo que esto se va actualizando cada vez más y que esperamos inclusive algunos resultados más rígidos de lo que ha sido el último censo, había leído por ahí que la población gitana en la Argentina es más o menos de 300.000 personas de la comunidad. Es una comunidad bastante importante dentro del país y por eso lo que va a generarse hoy es un poco que esta comunidad tenga los mismos derechos que ya se han llevado a cabo, que inclusive la propia Mónica Macha describe y cuenta en los fundamentos de este proyecto, como por ejemplo los que se le han dado a las personas de la comunidad afrodescendiente o de los pueblos originarios. Bueno, se quiere equiparar un poco más también los derechos para las personas de esta comunidad. Así que la invitación está hecha en el auditorio y por la tarde, entre las 4 y 4:30, va a estar comenzando este evento con la presentación del proyecto de la diputada Mónica Macha. Perfecto, caballero, muchísimas gracias. Uno creo que conoce más de la población gitana romaní
del fenómeno cultural y poblacional de España, ¿no? Uno conoce más porque hay grandes artistas de origen gitano, flamencos en Andalucía. De acá, de la comunidad, me parece que conocemos bastante poco, la verdad, ¿no? Sí, es una comunidad, como dice Gonzalo, bastante reducida, en un tiempo muy itinerante, por eso también era parte de su modus vivendi, era complicado esto de decir afincarse en una escuela, pero bueno, un pueblo muy, muy tradicional y muy también con costumbres muy específicas, ¿no? Así que bueno, ahí está el proyecto de la diputada Mónica Macha. Es una diputada del oeste y la verdad hay comunidades gitanas romaní en el oeste, hay como una concentración muy importante. Sí, muy dedicados a la compraventa de autos, por ejemplo, ahí en lo que es el acceso oeste, por ejemplo. Bueno, ahí estamos, en un ratito, repito, la continuidad de Diputados TV. Nosotros nos vamos preparando para la jornada de mañana. Ya hoy hemos transitado varios temas. Básicamente estuvo el diputado Daniel Arroyo insistiendo con que el oficialismo va a trabajar mucho para la sesión del próximo día 10. Y las dudas que había planteado más temprano Alejandro Finocchiaro. ¿Alguna cuestión pendiente, Viñas? No. No, mañana juicio político. Juicio político, sí. Mirá, justo. Sí. Con la presencia de dos periodistas. Sí. Y hoy Finocchiaro dijo que va a estar. Él tiene la idea que ya explayó Pablo Tonelli, que dice no pudieron condenar a nadie, esto va a languidecer, pero bueno, el oficialismo sigue intentando con la Comisión de Juicio Político. No le quedan muchas reuniones. No, efectivamente no. Bueno, llegó hasta las elecciones también. Sí, claro. ¿no? Un tema... Sí. Era la idea, me parece. Era un poco la idea también, ¿no? Mantener la llama viva del cuestionamiento a la Corte, ¿no? Pero no pudo instalarse, salvo en algún momento, digo, pese a los esfuerzos, no logró instalarse como tema de agenda, me parece tampoco, ¿no? Agenda nacional. No, me parece que no. Pero bueno, señor, muchísimas gracias, caballero. Gracias, Pato, gracias. Hasta mañana. Y Coti Viñas, un gusto, nos estamos viendo. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso.